Decía, vamos a estar conversando sobre diseño sismo resistente de estructuras de puente de hormigón armado. Fíjense, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, existen dos grandes enfoques, lo que sería el diseño sísmico en el que aplicamos el método basado en fuerza, utilizamos un R, un coeficiente de reducción de respuesta, y el método basado en desplazamiento, donde la capacidad la controlamos en términos de desplazamiento. Hay una capacidad de desplazamiento para una determinada categoría de diseño de un puente y evaluamos el desplazamiento existente contra dicha capacidad. Esos son los dos grandes enfoques. Hoy los vamos a ver al detalle, ver cómo funcionan, en qué se traduce esto desde el punto de vista de dimensionado, qué dice cada código, porque tenemos lo que sería, les abro por acá, tenemos acá en la normativa, tenemos lo que sería el AASHTO, el RFD de puentes, el estándar como tal y la guía de diseño sísmico. Estaremos trabajando el día de hoy con el estándar del 2024 y la guía de diseño sísmico del 2023. Y al final les haré referencia también a otro documento que pueden echar un vistazo también, que es la guía de desempeño sísmico de puentes, cuya primera edición también es del año 2023, pero hay que hacer algunos comentarios, algunas acotaciones que ya en su momento les indicaré. Como les decía, este tópico de hoy forma parte del contenido de este programa de formación que inicia el 14 de abril, programa de formación que tiene una duración de 4 meses, en el que ustedes van a poder desarrollar proyectos integrales de puentes, superestructura, infraestructura, cimentaciones, desarrollar los modelos de cálculo, para lo cual vamos a utilizar la herramienta Mida Civil, de la cual tendrán licencia educativa completa. Todo lo que es la cimentación y la infraestructura lo podrán desarrollar con la herramienta Geo5. Vamos a trabajar con otras plataformas, otras herramientas a las cuales pueden acceder de igual forma mediante acceso mediante web, que son plataformas de acceso libre, como por ejemplo la del PEER de California. El software DeepSoil acaba de pasar a lo que sería, bueno, hace un año pasó a lo que sería la herramienta Seismic, RS Seismic, que se las estaré mostrando el día de hoy. También existe una versión de prueba que pueden visualizar. Ojo, este no es un programa de formación para respuesta sísmica de sitio. Hay otro programa de formación especializado en eso, en el área de interacción sobre la estructura. El día de hoy es simplemente para que puedan visualizar un poco cómo funciona esto desde el punto de vista práctico. Y otras herramientas también complementarias que sirven de referencia, como por ejemplo CivilFEM para modelado en elementos finitos, una herramienta muy potente para modelar la estructura con el terreno también, si fuese el objetivo de su proyecto. Y bueno, fíjense, este es un programa de formación donde empezamos desde el manejo de la normativa, hablamos de normativa americana, hablamos un poco incluso de algunos aspectos de la normativa europea, de la normativa, también algunos conceptos de la normativa del Reino Unido, solo para tener un abanico de aspectos normativos. Realmente el programa está enfocado principalmente en normativa AASHTO. ¿Ok? Acá el puente lo vamos a hacer mediante normativa AASHTO, pero cuando empezamos, en el primer módulo vamos a ver un poco de recorrido de diferentes normas, diferentes criterios. Vamos a ver cómo es el manejo de las acciones, cómo se combinan dichas acciones. Vamos a diseñar puentes, primero en hormigón, lo que sería la superficie de rodamiento clásica de un puente clásico de losa de hormigón armado con su respectivo soporte. Luego vamos a ver todo lo que es el diseño, modelado, construcción detallado de lo que serían elementos pretensados, postensados. Vamos a ver vigas pretensadas, vigas postensadas, cajones de hormigón vaciados en sitio postensado. Todo esto lo vamos a hacer con cálculo numérico, hecho de igual forma con la herramienta Mida Civil. Vamos incluso a utilizar información interesantísima de referencia que proviene de la Federal Highway de los Estados Unidos y vamos a hacer comparativos entre lo que serían los cálculos manuales y los modelos en Mida Civil de igual forma. Vamos a hacer todo el análisis considerando todo lo que es la verificación de estados límite, la evaluación de etapas constructivas, todo lo que es el manejo de este tipo de proyectos para luego pasar al aspecto sismo resistente. Vamos desde la respuesta del terreno, el manejo de la infraestructura, la superestructura y el aplicar todos los criterios ya como un proyecto integral, ¿no? Luego llegamos a cimentaciones y estribos, donde vamos a ver aspectos geotécnicos, no con la máxima profundidad de ingeniería geotécnica, porque aquí vamos a hacer las veces de ingeniero de puentes, se supone que hay un ingeniero geotécnico entregando la información, pero yo el tópico de cimentaciones y estribos siempre parto de un dominio de cierta información geotécnica y lo vamos a hacer de esa manera para luego pasar al diseño estructural de la cimentación, ver los requisitos de diseño por capacidad que establece el código AASHTO para cimentaciones,
luego interacción sobre la estructura, luego un poco lo que es vibración, resonancia, proceso de rigidez y un tópico que no lo tienen acá en este, pero se los indico acá en los módulos, lo que tiene que ver con aislamiento sísmico. De por sí, para que no se me olvide, por favor vayan al calendario porque fíjense, tenemos un webinar el 7 de abril que se denomina Cimentaciones, Interacción sobre la Estructura y Aislamiento Sísmico. Si hacemos clic acá, van a poder registrarse. Si lo pueden hacer desde ahora mismo, mucho mejor para que no se les pase. Y fíjense, ahí vamos a ver un poco de cimentaciones superficiales, profundas, elementos de contención, interacción sobre la estructura, una introducción al diseño de puentes con aislamiento sísmico. Y bueno, y vamos a estar lo que sería la ingeniero María Rodríguez y mi persona hablando un poco de estos tópicos, presentando el alcance de estos tópicos, que también forma parte del contenido de este programa de formación. De manera que lo podamos poner en agenda para que también puedan asistir por si fuese un tema de interés. Ya luego todo lo que sería el proceso de fabricación, construcción y montaje de puentes. Y bueno, al final podemos echar un vistazo al contenido académico. La idea no es ir al detalle de cada punto, pero lo pueden ir revisando a lo largo del seminario. Fíjense que si van desplegando cada módulo, pueden ver el detalle de cada uno de los alcances, de cada uno de los módulos como tal. Van a ver todos los temas. Van a ver un poco también en qué consiste el proyecto final de este diploma. Y si hacen clic acá en el folleto académico, van a poder descargar un folleto que tiene mucho más detalle de lo que es el alcance del diplomado, los tópicos, los temas y las diferentes herramientas y normativas que utilizamos en cada uno de estos tópicos. De igual forma, pueden echar un vistazo al equipo docente. De verdad, un equipo excelente, cada uno especialista en sus respectivas áreas, unos más en geotecnia, otros más en estructuras, otros más en interacción sobre la estructura, otros en aspectos constructivos, en fabricación, en montaje, incluso en diseño de sistemas de ejecución propio. Por ejemplo, el caso del profesor Telmo Andrés, que tiene mucha experiencia en Ecuador con todo lo que es el diseño de sistemas particulares de izado de puente. María Rodríguez, que la conocerán la próxima semana en el área de aislamiento sísmico de este tipo de estructura. La profesora Eva Lanzo, toda una referente en el área de normativas de diseño estructural, tanto en la vía de edificaciones mediante la ACI, códigos relacionados, como los códigos relacionados con el área de puentes, tanto en el lado americano como en el lado europeo. Bueno, y muchos otros profesionales que participan presentando proyectos, casos, experiencias. De verdad que es un equipo increíble el que hace vida en este programa. Siempre me enorgullece muchísimo presentarlo. Y bueno, esto que vamos a conversar el día de hoy forma parte de este alcance en particular. ¿Ok? Bueno, por acá nos llegan algunas consultas relacionadas con costo. Aquí veo, por ejemplo, una consulta de Víctor. No te preocupes, Víctor, que ya una persona del equipo te hará llegar la información correspondiente. Adicionalmente, recuerden que ya nuestra tutora académica, la arquitecto Ana Berrío, ya les ha dejado allí en el panel la información correspondiente a dicho programa y también tienen el correo de contacto, de manera que ahí está el correo info, donde también pueden aclarar cualquier inquietud de orden técnico, logística, la parte económica, las formas de pago, también las sesiones en vivo cuando son. Esto es un programa que tiene un aula virtual donde se considera que está más del 80% del contenido dentro de dicha aula virtual, porque ahí están los tutoriales, los procesos paso a paso de diseño, todo lo que es el paso a paso de entender las metodologías de cálculo. Y en las sesiones en vivo vamos a discutir proyectos, vamos a analizar normativa, vamos a ver casos y vamos a complementar lo que se ve en cada semana durante estos 4 meses de formación. Una sesión en vivo de este programa de formación se parece mucho a lo que yo voy a hacer ahora mismo, ¿eh? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno. Vamos a empezar entonces conversando sobre el diseño sísmico de puentes en hormigón armado, método de fuerzas versus desplazamiento y un poco lo que es la revisión de criterios de desempeño para este tipo de estructuras. ¿Ok? Mi nombre, Edinson Guanches, y bueno, vamos entonces a revisar de qué va esto. ¿Ok? Bueno, primero que nada estamos trabajando con filosofía LRFD. Esto siempre es importante aclararlo porque aquí nos tenemos que cambiar un poco el lenguaje, ¿no?
Independientemente de que en edificios también aplicamos factores de carga sobre las acciones y aplicamos coeficientes de reducción sobre las resistencias, la misma filosofía, aplicamos factores en cargas y resistencia. Tener en cuenta que aquí queda claramente definido una metodología para aplicar dichos factores de carga y resistencia en función de los diferentes estados límites que contempla el código. Entonces hay que ir a ese lenguaje, hay que ir a ese contexto. Y esto abarca tanto aspectos geotécnicos, aspectos estructurales, tanto de la infraestructura como la superestructura. O sea, todo está enmarcado en el mismo lenguaje. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo un factor de carga que se aplica sobre la solicitación, pero luego aparece un factor modificador que tiene que ver con ductilidad, redundancia e importancia operativa. Ya este es un lineamiento que está establecido en el código y a partir de ahí se desarrolla cualquier procedimiento de cálculo dentro de esta normativa. En este caso, haciendo referencia al estándar el RFD de puentes del año 2024. Fíjense que aquí están las diferentes combinaciones según los estados límites a los que hago referencia. Aquí tenemos, por ejemplo, el estado límite de resistencia, el de eventos extremos, el de servicios, el de fatiga. Por ejemplo, cuando hablamos de eventos extremos, estamos hablando de la parte sísmica, estamos hablando de incluso colisiones, ciertas colisiones de, por ejemplo, un puente en alta mar, la colisión de un buque contra uno de los apoyos del puente es un evento extremo, la socavación queda enmarcada también dentro de eventos extremos, ciertas condiciones de viento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, sí, se parece mucho a lo que hacemos en otro tipo de proyectos, pero aquí hay un lineamiento claro para cada estado límite y hay un grupo de combinaciones asociados a cada estado límite. Fíjense que hay uno, 2, 3, 4, 5 combinaciones de resistencia, de manera que el estado límite de resistencia tiene 5 posibles combinaciones, el caso de eventos extremos tiene 2, el caso de la condición de servicio tiene 4, la de fatiga tiene 2, pero realmente hay condiciones donde aplica más una que otra. Por ejemplo, lo que sería la condición de resistencia 1 es un caballo de batalla para dimensionar cualquier tablero, por ejemplo. ¿Ok? Ese tipo de cosas ya uno los va asociando a cada tipología de puente, a cada condición de carga y ya cuando nos involucramos con algunos procesos, ya entendemos cuáles son las más importantes a tener en cuenta, por lo menos para los casos más convencionales. ¿Ok? Ya en seminarios anteriores hemos conversado del alcance de esta normativa. Esta normativa está enfocada en lo que sería un puente convencional. Aquí no hablamos de puentes atirantados o colgantes o tipo arcos. No, estas son tipologías de puentes que ya no están contempladas en este código y ya son tipologías de puente que involucran túneles de viento, ensayos particulares para dicha geometría, para dicha tipología y salen del alcance del estándar que estamos revisando ahora. La mejor forma que yo consigo explicar esto, este estándar que estamos utilizando ahora, es el que se utiliza para el diseño de más de un 80% de los puentes construidos a nivel mundial. Es decir, el puente que vemos todos los días cuando salimos, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a la calle, ese puente que por el que circulan nuestros vehículos, por el que vamos caminando, ese puente convencional es el que se aborda acá y representa la mayoría de los casos desde el punto de vista de proyecto. Fíjense que esta información viene acompañada, por ejemplo, con los factores de carga para cargas permanentes, por ejemplo, este lambda P que aparece acá, fíjense que están todas estas componentes de carga permanente. Es interesante porque este código hace una diferenciación del coeficiente lambda P para cuando me interesa evidenciar el máximo, la máxima respuesta o la mínima. Dice, ¿por qué me interesaría la mínima? Bueno, porque si estoy calculando acciones, la acción más desfavorable, me interesa ver el efecto máximo. Pero si estoy calculando, por ejemplo, resistencias, capacidades, me interesa ver el efecto mínimo, que sería la condición más desfavorable. Y esto, por ejemplo, es interesante porque aquí, si se ponen a leer al detalle esta tabla, se darán cuenta que hay mucha referencia a la parte geotécnica, porque claro, en este código hay muy buena integración de lo que es el componente geotécnico con el estructural. Diferente a cuando vamos a un código A6318 donde vemos solo estructura, estructura, estructura y cierta mención a la mecánica de suelos y aspectos donde el código no se involucra. ¿Eh? Aquí no, aquí este es un código en donde está fuertemente embebido la hidráulica, la estructura, la geotecnia, aspectos de viento. Hay un montón de aspectos que están considerados en este código
Por eso el ingeniero de puente siempre se le considera como un profesional muy integral, porque realmente termina comprendiendo los diferentes sectores del proyecto, que no es que ocurra de manera diferente en edificaciones, pero hay mucho divorcio entre el ingeniero geotécnico, el ingeniero estructural. En cambio, aquí todo está más integrado. ¿Ok? Muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de diseño sismo resistente, entonces tengo que empezar haciendo alguna referencia a lo que sería la amenaza sísmica. Y vamos a ver entonces que esa amenaza sísmica típicamente la evidenciamos o la tratamos de simular, tratamos de reproducir algo que no ha ocurrido y que ocurriría en el futuro mediante un espectro de respuesta de aceleraciones del sitio en el que vamos a diseñar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo tengo un mecanismo de rotura a nivel geológico, hay todo un proceso de disipación de ondas y cuando llego al terreno hay una propagación vertical de esas ondas sísmicas, de la respuesta horizontal se propaga verticalmente y y teniendo en cuenta lo que es la condición del terreno en el sitio, aparecen unos efectos de amplificación. En otros casos puede haber una deamplificación, ya eso depende de factores dinámicos del terreno, pero hablemos del caso más común en el que se amplifica la respuesta desde un macizo rocoso hasta la superficie y en función de eso los códigos establecen factores asociados a la clase de sitio, factores que toman en cuenta el que un terreno sea más rígido, sea más blando como tal. Entonces, fíjense, el código ASHTO dice, bueno, mira, ese espectro de aceleraciones que te va a permitir diseñar para diferentes valores de periodos de vibración, dependiendo de lo que de tu estructura de puente, lo puedes estimar mediante un procedimiento general que se parece mucho al que utilizamos en los códigos de diseño convencionales, ojo, con otras consideraciones de amenaza y otros aspectos que ya voy a mencionar, o mediante un análisis de respuesta específico de sitio. Entonces tengo esas dos vías principales. Aplico el procedimiento general, un espectro que está ya estandarizado y yo lo calibro, lo ajusto mediante factores, mediante valores, o un análisis de respuesta de sitio que yo siempre explico es como una amenaza sísmica calculada a la medida. Es como cuando vamos a un sastre. No es lo mismo ir al sitio y decir, mira, dame una talla y entonces, bueno, tú tratas de que esa talla te cuadre allí, a que vayas a un sitio y te tomen todas las medidas exactas y te lo entreguen a la medida. Eso es la mejor forma de diferenciar la amenaza sísmica establecida mediante el procedimiento general o mediante la respuesta sísmica del sitio. Entonces, fíjense que me devolví en el tiempo y me fui a la edición 2020. ¿Por qué? Porque para explicar la última edición 2024 es importante que tengamos en cuenta qué había en la edición anterior, qué pasó con la de 2024 y qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, porque muchas veces decimos, ah, salió el nuevo código, desecho todo lo anterior y ahora me baso solo en esto. Aquí no es tan directo y ya les voy a explicar por qué. Voy a partir a la edición anterior, me devuelvo a lo que sería la edición del código 2020, el estándar del 2020. Y vamos a conseguir que el procedimiento general en ese estándar nos indicaba que había que utilizar un coeficiente de aceleración del terreno para lo que es la aceleración PGA, el valor PGA que típicamente conseguimos en cualquier código, y los coeficientes de aceleración espectral para periodos cortos y periodos largos. Periodo corto SS, periodo largo S1, asociado a un segundo. Había un coeficiente para cada uno de estos valores y eso me permitía a mí calcular el espectro según unas ecuaciones que me da la normativa como tal. Lo que decía el código es muy parecido a lo que dicen otros códigos de referencia. Ese valor de PGA, SS y S1 se determinaban por unas gráficas o mediante mapas de movimiento del terreno que estuviesen aprobados por la jurisdicción correspondiente. ¿Ok? Muy bien, entendido eso. Había que entender cuál era el modelo que se aplicaba acá, qué es lo que ocurría acá desde el punto de vista de modelo de amenaza. Aquí trabajamos con el concepto de modelo de riesgo uniforme de amenaza sísmica. Modelo de riesgo uniforme de amenaza sísmica. ¿Qué significa eso? Bueno, trabajo con una probabilidad de que un coeficiente no sea superado en una ubicación determinada durante un periodo de 75 años en un orden de 93%. Dicho de otra manera, es como que estoy trabajando con unos valores que consideran un 7% de ser superado para ese rango de 75 años, para ese periodo de 75 años. ¿Ok? Ese intervalo de 75 años siempre trae mucha discusión y mucha confusión porque la gente cree que es que 75 años es el tiempo en el que va a durar el puente. No, eso no significa nada. Eso es una conveniencia arbitraria que tiene un respaldo probabilístico. Si van a los comentarios del código y a las referencias, pueden ir a de dónde viene dicha información desde el punto de vista probabilístico.
Es simplemente una convención que a su vez, si ahora lo transformamos en otra variable probabilística, que es el periodo de retorno, se traduce en tener un, un periodo de retorno de 1000 años para dicho terremoto de diseño. Entonces, en este enfoque tengo un modelo de riesgo uniforme de amenaza sísmica. Estoy hablando con el concepto de riesgo uniforme. Fíjense, no estoy hablando de amenaza uniforme, sino de riesgo uniforme. Tengo la probabilidad de que un coeficiente no sea superado en dicha ubicación en un valor correspondiente a 93% para un rango de 75 años o que existe un 7% de posibilidad de que pueda superarse en dicho periodo. Esa es la convención probabilística que se ha manejado acá. Esos 75 años es un valor que se ha decidido por conveniencia y tiene su respaldo probabilístico correspondiente y eso se traduce en un periodo de retorno de unos 1000 años aproximadamente. Digo unos 1000 años, que se aplica el modelo de Poisson exacto, les dará algo así como 975 años por allí. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué ocurre? Que para desarrollar ese espectro, entonces fíjense, hay unas ecuaciones. Hay una ecuación que me modela la recta que va subiendo, es esta que está por acá. Luego tengo, fíjense, el tramo horizontal, que es este valor de SDS, y luego tengo la zona descendente. Fíjense que puntos interesantes para construir este espectro, el valor de PGA, luego el valor SS, ¿ok? Luego tengo el valor S1 y cada uno de esos valores está multiplicado por un coeficiente o por un factor, el factor PGA, el factor FA para periodos cortos y el factor FB o FV para periodos largos, que sería el de un segundo. Bueno, fíjense que esta es la forma clásica en la que desarrollamos el espectro. Se parece mucho al de cualquier otro código de referencia. Simplemente entender que la naturaleza de estos valores, PGA, SS y S1, tiene asociados los criterios que les he indicado previamente. Y listo. Y ya con esto tendríamos el método clásico para evidenciar la amenaza sísmica según el procedimiento general. Para ello, si continuamos, pues decimos, bueno, yo necesitaba identificar una clase de sitio, tengo que una clase de sitio acá y esto está asociado a un determinado tipo de suelo. Y después que he identificado esa clase de sitio, como ya conozco el valor de PGA, de SSUS y de SS1, bueno, perfecto. Teniendo dichos valores, voy a las siguientes tablas y dependiendo de los valores que tenga, obtengo esos coeficientes. ¿Qué están haciendo esos coeficientes? Ellos están considerando que yo tengo una respuesta sísmica en roca, pero eso se propaga verticalmente a la superficie y en la superficie tengo una amplificación. Entonces, cuando aplicamos este procedimiento, yo simplemente estoy diciendo, bueno, mira, yo no tengo otra forma de evidenciar mi respuesta sísmica en superficie, solo tengo una amenaza que me la da el estándar en roca, ahí está la gráfica, y ahora con un factor que estimo según la clase de sitio, llego a la respuesta en superficie. Y listo. Entonces, mediante estos números, yo estoy como evidenciando la amplificación que ocurre de la roca a la superficie. Eso es lo que estamos haciendo acá y esto es lo que se hace en muchísimos diseños. ¿Ok? Ojo que la explicación que estoy dando ahora aplica también para normas basadas en edificaciones. Simplemente tener en cuenta acá las premisas de la amenaza sísmica, el tipo de amenaza sísmica que estamos considerando acá. Ahora sí me vuelvo a la edición más reciente, a la del 2024. Vamos a leer ahora qué dice el código con relación a este nuevo estándar. Las curvas de amenaza para el enfoque basado en riesgo, que ya estamos hablando del concepto de riesgo uniforme, se basa en el modelo de amenaza sísmica de la USGS del 2018. Hubo un cambio allí en el que se habla de un riesgo objetivo fijado en función del colapso incipiente de una pila y para ello se fija un valor de 1,5% como probabilidad de colapso incipiente en 75 años. Se sigue manteniendo la convención de los 75 años, pero el código aclara de forma mucho más específica, mucho sí, más detallada, de que una pila de un puente, cuando alcanza un determinado estado límite de evento extremo, ya eso se considera un mecanismo de falla incipiente. Entonces, se fija años para esa evaluación y se establece entonces un nivel de amenaza que es consono con este comportamiento. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver más adelante que las pilas de los puentes, los apoyos de los puentes, es el punto crítico de evaluación, de inspección de rótula para proteger el resto de los componentes, como por ejemplo el tablero o incluso las cimentaciones. ¿Eh?
Pero hay un cambio que es muy importante y es que a diferencia de ediciones anteriores, los efectos de sitio se han incluido directamente en la base de datos de movimiento sísmico de la AASHTO y son la información que nos ofrece que ofrece la USGS y no requieren modificaciones adicionales para su uso en el procedimiento general. ¿Qué ocurre allí? Bueno, que aparece ahora esta clase de sitios donde además aparecen clases nuevas. Por ejemplo, aparece la clase BC, la CD, la DE, que son transiciones entre las otras clases y esto ha sido muy bueno, muy favorable y muy bien recibido. A mí en lo personal me parece interesantísimo porque esto hace que el salto que existía entre los diferentes tipos de suelo ya sea un salto más suavizado. Es como una transición que antes era un poco rígida. Es como que había un umbral entre rígido y medio, medio y blando. Y a nivel geotécnico las cosas no ocurren así. Realmente hay suelos que son una transición entre un mecanismo más rígido, un mecanismo medio, un mecanismo más blando. Y por eso es interesante que hayan aparecido estas clases intermedias. A partir de allí, a partir de esa información, resulta que ya la USGS, como les indico, ya la USGS tiene acoplado esa respuesta según dichos factores de sitio, están acoplados en la ecuación que modela el movimiento del terreno. Por lo tanto, ahora resulta que tenemos una aplicación que nos permite construir ese espectro de diseño con el típico valor de 5% de amortiguamiento a partir de la base de datos de movimiento sísmico de la USGS. Para ello, entonces, se construye lo que sería un espectro multiperíodo que tiene 22 periodos diferentes. Eso se hace en función de, para obtener los mismos coeficientes de aceleración de diseño SA, pero para estos 22 valores que están indicados acá. Y para ello, simplemente vamos a una aplicación web, haciendo clic acá y vamos a poder desarrollar un espectro multiperiodo según lo que establece el código, lo que sería el estándar 2024. Conclusión de esta modificación, que ahora obtenemos este espectro, pero el procedimiento general desaparece. Entonces, la pregunta que yo recibo frecuentemente cuando hablo de esto es, ok, yo quiero utilizar esto en mi país. No, no puedes. No puedes porque la USGS tiene incorporado en esta aplicación, en este modelo, los factores de sitio de los Estados Unidos o lo que está incorporado como región perteneciente a los Estados Unidos, ¿ok? Con sus respectivas dependencias y todo esto. ¿Qué ocurre? Que yo no me puedo ir a otro país que tiene otro tipo de amenaza, otro tipo de comportamiento y traerme este espectro multiperiodo a esta región, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no podemos descartar el procedimiento general que vimos en el año 2020 porque aunque el espectro multiperiodo es algo maravilloso, porque tiene una reproducción que es mucho más cónsono con el contenido de frecuencia típico de cualquier registro sísmico y todo esto, y funciona muy bien. Realmente, fíjense cómo funciona. Ustedes dan una latitud, una longitud, una clase de sitio y automáticamente le da los valores y lo pueden graficar. Perfecto, pero esto es porque yo he marcado una latitud, una longitud y una clase de sitio en los Estados Unidos. No puedo salirme de allí. Si ya estoy en otra región, entonces ya tengo que evaluar otra amenaza. Entonces, los usuarios típicamente en el pasado trabajaban con el espectro del procedimiento general para tener un punto de partida, pero es por eso, esa es la razón, y me voy acercando un poco a eso, por la que en muchas regiones, en muchas partes del mundo, se pide un estudio de respuesta sísmica del sitio para poder diseñar el puente, porque típicamente estas estructuras tienen asociados unos niveles de importancia muy grandes y extrapolar un procedimiento general con factores de ajuste, en muchos casos no representan los niveles de amplificación que pueden darse en suelos blandos y en ciertas condiciones donde se ubica el puente que puede ser muy crítico, puede ser muy complicado. Esto es lo que está contemplado en el último estándar AASHTO 2024. Fíjense que se parece mucho al AC22. Si ya ustedes son estructurales y están en la parte de edificaciones, este espectro ya lo deben haber visto, ya lo deben conocer. Es el mismo espectro multiperiodo, pero asociado a la amenaza sísmica de AC722, donde además hablamos de un máximo terremoto considerado. Allí los periodos de retorno para la importancia operativa máxima es de 2500 años. Hay otro tipo de concepción a nivel de amenaza. Sin embargo, como prueba, para que vean un poco la diferencia, pero para que también vean el efecto, yo utilicé la misma latitud y longitud del ejemplo que del puente
y estoy trabajando con el mismo tipo de suelo incluso y fíjense que, bueno, es una forma que más o menos tiene un cierto parecido, ¿no? Porque aquí no termino de llegar a 2, acá tampoco, pero si empiezan a sacar los valores que están ya en esta zona, ya se dan cuenta que realmente, perdón, ya se dan cuenta que realmente es diferente, ¿ok? Hay una diferencia, no es el mismo espectro porque ya lo hemos dicho, aquí tengo un nivel de riesgo uniforme asociado al colapso incipiente de una pila que representa el 1,5% en un lapso de 75 años, que es lo que define este procedimiento. Acá tengo un máximo terremoto considerado que tiene asociado otra probabilidad de colapso incipiente que se maneja diferente en la AC7 y que también tiene un estudio con ciertas diferencias respecto a puentes, pero el resultado final fue un espectro multiperíodo donde hay 22 valores de periodos diferentes. Y bueno, y la lógica y el respaldo de este tipo de análisis también tiene que ver un poco con curvas de fragilidad. Incluso en el apéndice de la guía de diseño hay una explicación muy detallada de todo esto, si ustedes desean ya profundizar más de dónde proviene esto. Pero que tengamos en cuenta que esto se ha resuelto para los Estados Unidos. Desaparece el procedimiento general que teníamos en la guía hasta el 2020 y que era la que muchas veces utilizábamos como punto de partida en nuestros proyectos en diferentes regiones y hacíamos como unas adaptaciones a las condiciones locales y esto, pues eso es lo que típicamente hacían los proyectistas, pero teniendo en cuenta que cada región tiene su propia amenaza sísmica, sus propios registros sísmicos o su propio nivel de amenaza y lo que simplemente se hacía era como tener un punto de partida y luego con la amenaza sísmica local se hacía el ajuste correspondiente, ¿ok? Y es lo que típicamente hacemos, ¿no? Cuando trabajamos con la AASHTO. O sea, la amenaza siempre es de la zona y esto no es que sea AASHTO, es que realmente aplica para cualquier proyecto. La amenaza es de la zona, pero ya luego todos los requisitos de detallado, de diseño, de instalación del acero de refuerzo, separaciones, holguras, etcétera, todo sí proviene de AASHTO. Entonces, en realidad, el profesional que trabaja con estos códigos americanos lo que hace es eso, la amenaza sísmica es de la región y luego la solución a nivel de diseño detallado y todo esto depende si del código que estemos usando de referencia, sea AASHTO, sea ACI, lo que sea, pero la amenaza es de la región como tal. ¿Ok? Entonces, luego que hemos definido el espectro, ya sea que estamos trabajando con un espectro multiperíodo o que estamos trabajando con un espectro anclado a dos periodos, que es el del procedimiento general, dependientemente de cualquiera de los dos que estemos utilizando, en el método de diseño basado en fuerza, aplicamos un factor de modificación de respuesta. Resulta que si vamos al estándar, vamos a conseguir una tabla donde nos dan unos factores de reducción de respuesta que se aplican sobre la infraestructura. Ahí está. Ahí están la lista de los componentes de infraestructura y ahí están los valores que aplicaríamos dependiendo de la categoría operacional del puente. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo estoy aplicando una reducción de fuerzas, dependiendo de dicho valor de R, sobre la infraestructura y estoy en ese procedimiento, estoy protegiendo el resto de los componentes, estoy permitiendo daño en la infraestructura, fíjense, estoy permitiendo daño, por ejemplo, en las pilas del puente para evitar que se dañen cosas como el tablero o la propia cimentación. ¿Eh? Esto es una premisa de lo que sería el método de diseño basado en fuerza. Y dicha metodología me obliga a desarrollar un diseño y de igual forma en el que doy preferencia a la protección por capacidad de los componentes que el código me dice que debo proteger, como por ejemplo lo que sería la superestructura. Entonces, ¿qué ocurre allí? Bueno, que yo tengo que efectuar un proceso iterativo, por ejemplo en este pórtico, donde tengo que saber cuáles son los diferentes niveles de carga axial. Acá vemos un ejemplo muy bien detallado. Primero hacemos un tanteo manual, luego nos vamos a mida civil y allí sacamos los niveles de carga axial que estarían actuando sobre cada una de estas columnas para poder construir los diagramas de interacción de cada columna y a partir de allí determinar lo que serían los momentos nominales de las columnas con el objetivo de diseñar las vigas cabezales con momentos con sobreresistencia. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo más resistente la parte superior del puente que la parte inferior. Y eso es una premisa de diseño del código. En este caso, yo he partido en el método basado en fuerza, de un R que tomo en cuenta en el diseño de la infraestructura y luego garantizo una sobreresistencia con la metodología que establece el código para que todo mi sistema de rodamiento quede protegido
y que si se llegase a dar algún tipo de daño, sea en esta zona, pero en zonas que yo puedo inspeccionar y en zonas en las que puedo tomar decisiones para saber si el puente está totalmente operativo, si requiere reparación, si definitivamente tengo que cerrarlo, si puedo permitir el paso de vehículos de emergencia. Tengan en cuenta que los puentes intervienen fuertemente en todo lo que es el tema de seguridad de cualquier sitio, de cualquier región como tal. ¿Ok? Fíjense que eso es la premisa para yo poder diseñar el puente según el método basado en fuerza y es lo que me atrevo a decir desarrolla o efectúa la mayoría de los proyectistas de puentes a nivel internacional. Es lo que más se hace en la práctica. Ahora bien, ¿qué ocurre con el otro enfoque que decíamos? Decíamos, bueno, si yo no tengo una norma de puentes, local que me dé un detalle soberbio como el que ahora tienen los Estados Unidos con el espectro multiperíodo para el caso de puentes, con el último modelo de la USGS del 2018 con los coeficientes incorporados y todo esto, sino que yo estoy en una región donde sí, tengo un procedimiento general con el que diseñan edificios, tanques, algún puente pequeño, etcétera, pero me doy cuenta que no tengo cómo reproducir fehacientemente una respuesta sísmica para un proyecto de puente importante, entonces muy probablemente puedo caer en dos condiciones. La más fuerte es que tengan que hacer un análisis de amenaza sísmica del sitio como tal, evaluar la amenaza completa y en otros casos, que se puede decir que es el más frecuente, es efectuar un análisis de respuesta sísmica específica del sitio. Bien, son cosas diferentes, análisis de amenaza sísmica y análisis de respuesta sísmica específica del sitio. El primer caso, que es el más ambicioso, pero que ciertos proyectos requieren de igual forma, es que, bueno, han habido evidencias de nuevas fallas activas. De repente la zona tiene un código sísmico muy antiguo, puede ser, porque simplemente tengamos movimientos del terreno donde se requieran condiciones para largos periodos. Esto está especificado así en la AASHTO porque el espectro multiperiodo llega hasta 10 segundos. Pero realmente para un código de otra región puede aplicar que el valor de largo periodo puede ser más de 5 segundos. Realmente ya eso depende mucho de la condición local. Esto es tal cual como lo establece AASHTO, pero hay que imaginarse un poco la adaptación al contexto local, ¿no? Se esperen sismos de larga duración en el sitio. Sitios que de repente han estado inactivos durante un tiempo y de repente en últimos estudios geológicos se determina que puede haber una respuesta importante. Y la más común de todas, o la que da pie a hacer esto de forma más frecuente, es que la importancia del puente sea tal que se deba considerar un nivel de riesgo menor. Es decir, que en este caso yo lo que estoy diciendo es que yo tengo que tener una estructura que ante el terremoto más severo que pueda ocurrir en esa región, ese puente se comporte de forma adecuada. Entonces eso implicaría un análisis de amenaza y nos vamos al sitio y decimos, mira, el puente va acá y resulta que hay diferentes fallas geológicas en los alrededores. Este es un estudio de amenaza que explicamos acá en el diploma y lo explicamos bien interesante porque se ve lo que se hizo, la contribución de cada falla, para que se entienda cómo se hizo el análisis de amenaza de sitio completo en este proyecto, ¿no? En el que tuvimos la oportunidad de participar. Entonces, bueno, hay diferentes fallas geológicas, cada una de esas fallas tienen un comportamiento, tiene una distancia, tiene una magnitud, tiene una recurrencia. Entonces, para ello construimos curvas como esta, excedencia anual versus aceleración. También hay gráficas de magnitud recurrencia, hay más gráficas de magnitud distancia. Para tomar la decisión, hay procedimientos ya para tomar la decisión y decir, bueno, mira, realmente los efectos más nocivos nos los va a dar, no sé, esta falla que tengo acá y esta otra falla que tengo acá. ¿Ok? Y a partir de allí se tiene ya el insumo, lo que sería la amenaza del sitio. Ojo que a nivel mundial se sigue trabajando mucho con el concepto de la amenaza uniforme. Los Estados Unidos donde se ha manejado el tema del riesgo uniforme basado en el concepto de las curvas de fragilidad, pero ese es un concepto que todavía algunas regiones están estudiando para incorporarlo en sus normas, pero en la gran mayoría de los sitios se sigue manejando el concepto de la amenaza uniforme, no del riesgo uniforme, porque el riesgo uniforme además implica identificar qué es lo que está en riesgo, cuál es la probabilidad de excedencia de dicho riesgo en un lapso de tiempo determinado y tener un estudio muy denso mediante curvas de fragilidad de esos componentes para la tipología de construcción de la región para poder llegar a ese concepto de riesgo uniforme. Entonces, algo que no todo el mundo tiene resuelto, pero se puede decir que a nivel universal se sigue manejando mucho el concepto de la amenaza uniforme, que es lo que, por ejemplo, se ha hecho en este proyecto que les indico acá.
Ahora bien, cuando ya llego al sitio y ya digo, bueno, sí, esta es mi amenaza y listo, pero ahora yo necesito saber, yo tengo una respuesta sísmica en roca y ahora necesito la respuesta en superficie. Y para ello tengo que hacer yo un análisis de justo donde va el puente, justo donde va el proyecto, ahí tengo que hacer el análisis de respuesta específica de sitio. Entonces, bueno, si vamos a AASHTO, AASHTO nos dice, bueno, mira, si el terreno clasifica como tipo F o clase F, o que simplemente el sitio posea un perfil de velocidad de onda de corte, una condición de sitio que amerite condiciones especiales. Entonces, si nos vamos a la clase F, vamos a conseguir que esos son turbas o arcillas altamente orgánicas con espesores de más de 3 metros, arcillas de muy alta plasticidad con espesores de más de 36 metros, índice de plasticidad de más de 75, o materiales ya más gruesos de arcillas suaves a rígidas, de ya lo que sería, perdón, que me confundí acá, 25. Así que tuve un lapso acá. 120 son 36 y 25 estamos hablando de 75, perdón. 75 metros para el segundo caso y algo así como unos, sí, son 36. El otro, sí, 36 metros para este caso que sería ya materiales de medios a suaves. ¿Ok? De manera que entramos según lo que diga la investigación geotécnica, según los datos que tenemos de la investigación geotécnica y vemos, ah, mira, estoy en un suelo tipo F, tengo que hacer un análisis específico de sitio. Pero ojo, que esto es el requerimiento del código ASTO y esto es otro punto importante aclarar. Porque, ¿qué pasa? Que ahora, con más razón, porque ahora tienen el espectro multiperíodo que tiene incorporados los factores de sitio de todo el país, de toda la región, ¿qué ocurre? Que ahora realmente hacer un análisis específico de sitio en los Estados Unidos es muy improbable o bajó muchísimo esa demanda, porque claro, ahora este espectro multiperíodo construye de forma muy fehaciente la respuesta sísmica esperada de la región y es muy fácil hacer análisis sismo resistente con dicha información. En cambio, el resto del mundo vamos a conseguir que de repente tenga un puente importante, tengo una amenaza uniforme del sitio y independientemente de que no tengamos más de 3 metros de arcilla altamente orgánica o más de 75 metros de arcilla alta plasticidad, sino que de repente estoy en un punto intermedio de igual forma, me voy a dar cuenta que en una gran cantidad de casos amerita hacer un análisis de respuesta específica del sitio para poder tener ese espectro en superficie porque no tengo otro insumo para tener algo tan preciso como el método del espectro multiperíodo de los Estados Unidos. Por eso lo explico siempre de esa manera para que se entienda que sí, está nuevo, buenísimo, pero es que yo no lo puedo traérmelo hacia acá, es para que entiendan lo que se está haciendo allá, en qué consiste y que quede claro en evidencia lo que necesitamos nosotros, ¿no? Que quede evidenciado lo que realmente se requiere en nuestros análisis como tal. Entonces, fíjense que para que tengamos una idea somera de cómo funciona esto, y como les digo, en este programa yo dedico en la sesión de amenaza sísmica, yo dedico un rato a mostrar un ejemplo con RS Seismic para que vean cómo funciona. Realmente el ingeniero de puentes no va a hacer un análisis de respuesta sísmica de sitio, ¿ok? No se confundan porque, ah, perfecto, me quiero apuntar al diplomado para hacer un análisis de respuesta sísmica de sitio. No, realmente eso, si desean aprender eso, hay otro programa que está enfocado en análisis de respuesta sísmica de sitio, pero lo hago porque primero permite entender la función de los coeficientes de sitio, permite entender de dónde viene el espectro de superficie, permite entender qué es lo que hace un ingeniero de la parte sísmica cuando nos entrega un espectro y nos da un poco de visión de cómo funciona esto en nuestro proyecto. Entonces, fíjense que yo tengo acá algo bien sencillo, bien convencional en lo que sería en el dominio de la frecuencia, por eso no tengo tanta discretización de los estratos. Si tuviese un análisis en el dominio del tiempo, sí tengo que hacer una discretización muy fuerte. Aquí no. Aquí realmente tengo dos terrenos muy uniformes, una arena limosa, una arena arcillosa con una cama de roca a 30 metros, muy conceptual para ilustrar los conceptos. Pero fíjense que el primer suelo, el de arriba, tiene una velocidad de corte de 140 metros sobre segundo, material relativamente blando. Y lo que sería el otro terreno, la otra arena, bueno, tiene 220 metros sobre segundo, ¿ok? Con unos espesores medios de 15 metros cada uno. Con esas propiedades, ya una herramienta como esta incluso me da la frecuencia natural del depósito
y el periodo de duración natural del depósito 0,7 segundos. De manera, esto responde a la clásica pregunta de, según mi estructura, ¿cuál sería el periodo de duración del suelo para yo obtener las máximas respuestas en resonancia y todo esto? Bueno, ahí ya con este tipo de análisis es algo fácil de responder. Si no tengo este análisis es algo un poco difícil, ¿no? Pero ojo que esto depende de una ecuación muy directa que depende simplemente del espesor y de la velocidad de corte, nada más que eso, ¿ok? Luego tengo acá, bueno, en esta herramienta yo tengo un listado de terremotos por defecto que están allí asignados, pero realmente esto tiene la capacidad de yo traerme registros de bases de datos existentes, puedo generar mis propias carpetas para proyectos. Acaba de salir la versión 2.0, pero salió hace menos de una semana. Por lo general yo espero unos días a esperar que vayan saliendo los bugs y los errores y ese tipo de cosas antes de descargar la última versión, porque siempre me pasa con cualquier herramienta que la descargo de inmediato y empiezo yo a pasar los dolores de cabeza. Entonces, bueno, espero que otros lo sufran primero y después la descargo yo, tal cual, ¿no? Entonces, ahora mismo tengo la versión anterior, pero ya aquí puedo mostrarles, bueno, simplemente podemos seleccionar un registro o muchos registros sísmicos, pueden hacer varios análisis en simultáneo. En un análisis de amenaza sísmica de sitio son varios terremotos que tienen acoplado un concepto o de riesgo uniforme o de amenaza uniforme, dependiendo del enfoque. Y a partir de ahí yo puedo hacer un análisis integral con muchos de estos registros. Para efecto de ejemplo, voy a utilizar solo uno, este que está acá, el Coyote. Imagínense que ese es un valor de registro medio de mi análisis. Ojo, solo porque quiero ilustrar el procedimiento, ¿ok? Si meto más registro, ya comienza a demorarse más el proceso de análisis. Esto es para que sea mucho más rápido. Bueno, aquí tengo las opciones de cálculo. Todo esto es un proceso de iteración en términos de formación unitaria contra lo que serían los valores de respuesta esperados. Entonces, rigidez y de formación unitaria. Rigidez y formación unitaria en cada uno de los estratos, desde la roca hasta la superficie. Para ello trabajo con el concepto de las funciones de transferencia y con eso es como que estoy transfiriendo la respuesta que va de la roca a superficie mediante un proceso numérico, mediante un proceso iterativo. Y fíjense que cuando tengo el resultado, tengo, por ejemplo, las gráficas. ¿Ve? Este espectro de aceleración es diferente al que teníamos originalmente. Ahí, por ejemplo, tengo un pico de aceleración de 0,18. En el registro original, ese pico de aceleración era algo así como más o menos 0,12. ¿Ve? O sea, hubo una amplificación porque, claro, pasamos de la roca a los estratos superiores. Lo mismo ocurre con la velocidad, lo mismo ocurre con los desplazamientos. Con este software ustedes pueden también los registros crudos que no tengan corrección de línea base, también lo pueden hacer para que puedan adaptarlos. Bueno, todo esto tiene todo un tratamiento específico del área de respuesta sísmica de sitio que, insisto, no es típico de que el ingeniero del puente se va a hacer esto, pero siempre es interesante tener estas cosas en cuenta. Hay unas gráficas de esfuerzo de formación que tienen asociado en este caso un dominio es un análisis en el dominio de la frecuencia, por lo que aquí estoy trabajando como que con la respuesta media de cada uno de los estratos, un análisis bien grueso para simplemente ilustrar el espectro. Y aquí tengo mi respuesta espectral, ¿ves? Esta es la respuesta espectral de la arena en superficie. Aquí lo veo el otro estrato, pero va a ser más interesante cuando lo veamos contra la roca. Ahí es donde vamos a ver el efecto de lo que ocurrió realmente, ¿no? Bueno, tengo los esfuerzos, los perfiles, un poco la animación también, que siempre a las personas les gusta ver mucho esta animación. Realmente es la ecuación que modela la respuesta en términos de desplazamiento animada, tal cual. Entonces, bueno, aquí se ve un poco cómo funciona ese registro sísmico en términos de desplazamiento. Y luego, esto sí es importante, ¿ves? Lo que sería los resultados en términos de espectros de respuesta. Entonces, fíjense, la línea negra modela la roca y la otra línea me modela la respuesta en superficie. Entonces, fíjense que si yo tengo en los valores picos, tengo uno arriba de 0,66, la aceleración 0,66 entre 0,40, 0,4 más o menos. Eso me da 1,65. 1,65. ¿Qué es ese 1,65? Ese 1,65 es porque aquí en respuesta sísmica de sitio funciona diferente porque ya estoy teniendo las diferentes respuestas en todos los diferentes rangos de periodos como tal. Bueno, ¿qué ocurre? Ese valor de 1,65 es un factor de sitio que busca, o de alguna forma lo que intento explicar, es que le está reproduciendo lo que hacían estos factores de sitio, ¿eh?
Estos factores que aplicábamos acá de 1.6, 1.4, 1.2, esos son los factores que dependían del tipo de suelo. De hecho, si ustedes clasifican ese material con 140 metros sobre segundo, 200, muy probablemente tenemos una clase de sitio D, muy probablemente, o sea que estaríamos moviéndonos en estos rangos. ¿Eh? Fíjense que a nosotros nos está dando un valor de 1.6, pero ojo, nunca será igual a lo que tengamos acá porque esta es una caracterización de diferentes suelos tratando de adaptarse a la realidad de cada condición geotécnica, pero nunca es tan exacto como el análisis de respuesta sísmica de sitio, que es el traje a la medida. Aquí ya tenemos el suelo específico, entonces esto es lo que ocurre abajo en roca. Esto que está acá, la respuesta en roca, es como que si fuese el espectro de nuestro procedimiento general sin aplicar ningún factor. Luego que aplico el coeficiente sobre el PGA, sobre el S1, sobre el SSUS, entonces allí ya tengo el espectro en superficie, ya lo afecté por los factores de sitio. Entonces, bueno, esto está haciendo las veces de eso, pero realmente este es el procedimiento exacto. La forma correcta sería decir, el procedimiento general busca reproducir de la mejor manera lo que hacemos con un análisis de respuesta sísmica de sitio de forma mucho más exacta. Lo que ocurre es que, bueno, esta actividad no la desarrolla el ingeniero que calcula el puente, esto la desarrolla un ingeniero del área sismo-geotécnica, un ingeniero típicamente del área sísmica, que en muchos casos le llama el ingeniero sísmico, el ingeniero sismo-geotécnico, un profesional que entiende de respuesta dinámica del terreno. Yo he hecho acá un análisis muy simplificado en el dominio de la frecuencia con el modelo más sencillo de puntos discretos, pero realmente esto puede ir a un nivel de profundidad mucho mayor y bueno, ya son especialistas en esta área que se encargan de dicho análisis. Como les digo, acá lo explicamos simplemente para que se entienda cómo funciona, que tenga un orden de magnitud, vengan, sepan de dónde proviene dicha información y ya cuando empiecen a diseñar ya sepan de dónde salió ese espectro de sitio como tal. ¿Ok? Entonces, el código nos da un resumen del procedimiento de diseño basado en fuerza. Líneas generales, bueno, hay todas unas regulaciones para saber si estas especificaciones aplican. Una de ellas es saber si se trata de un puente convencional, por ejemplo. Hay todo un tratamiento de evaluación de planificación y diseño. Bueno, todo lo que es la determinación de los coeficientes de aceleración espectral, los factores de sitio, los coeficientes del terreno, los requerimientos de desempeño. Hay casos que son relativamente sencillos, como que el puente esté en zona sísmica 1, donde prácticamente trabajo con unas fuerzas de diseño y unos desplazamientos de diseño de referencia y listo, y completo el diseño del puente, o que el puente tenga un solo vano. Pero los casos donde se pone interesante y donde tenemos que hacer más cosas, se puede decir que cuando nos movemos de la zona sísmica 2, 3 y 4, en donde hay que hacer un análisis del puente como tal, según los métodos que establece la normativa, aplicar entonces todo este procedimiento que he indicado antes según un nivel de amenaza, los coeficientes de reducción de respuesta sobre los elementos de infraestructura, evaluación y análisis de protección por capacidad, para luego evaluar control de desplazamientos y todo esto, ¿ok? Este sería el flujo a seguir como tal. Luego, el código da más detalle para el caso del hormigón, para el caso del acero y para el caso de las estructuras de aluminio, donde está la referencia ya específica de cada uno de ellos. Está bien interesante porque es muy fácil con estos nomogramas de ir a donde tengo que ir para resolver el proyecto. Y luego el caso de cimentaciones también, ¿eh? En el capítulo 10 lo correspondiente a licuación, pilotes inclinados, todo lo que son pilotes rotados y pilotes hincados, y ya luego los elementos de contención. Sigue estando mononovio cabe acá, como la metodología para terminar la acción sísmica en elementos de contención o estribos de puente. Los mencionaré también un poco en el próximo seminario. Y bueno, ya el diseño del resto de componentes. Esta sería la filosofía de diseño basado en fuerza. Ahora bien, ¿qué pasa con este método versus lo que les voy a explicar ahora? Bueno, en los últimos años ha habido una tendencia a alejarnos de los procedimientos basados en fuerza hacia aquellos basados en desplazamiento. Eso es lo que el murmullo que se oye, ¿no? En LinkedIn, en las redes y en las comunidades
científica y cuando van a una conferencia, este es el murmullo, ¿no? De que método basado en desplazamiento y ya como que el método de diseño basado en fuerza ya como que es algo del pasado y pareciese, y fíjense que hago entre comillas, pareciese que el método basado en fuerza como que está desapareciendo, ¿no? En este método basado en desplazamiento se diseña el puente para tener suficiente capacidad de desplazamiento para acomodar las demandas sísmicas, ¿ok? Ojo, todo esto está en el artículo 310.1 de la AASHTO y estos comentarios provienen de dicha información. Se considera que los procedimientos basados en desplazamientos identifican de manera más fiable los estados límites que causan daños o colapsos y en algunos casos producen diseños más eficientes contra el colapso. También está indicado. Y luego el código cierra con algo interesante. Me refiero al estándar 2024, que es el que estamos revisando acá. Fíjense lo que dice. Se recomienda que la capacidad de desplazamiento de los puentes diseñados según estas especificaciones se verifique utilizando un procedimiento basado en desplazamiento, especialmente en puentes ubicados en zonas de alta sismicidad. La guía de diseño sísmico de puente que ahora pasamos a otro documento, la Guía de Diseño Sísmico de Puentes del año 2023, está basada en desplazamiento. El código nos está diciendo parte del enfoque basado en fuerza, dimensiona tu puente, haz tu análisis sísmico, pero si estás en zona de alta sismicidad, tú deberías hacer una verificación de capacidad de desplazamiento, entonces inmediatamente nos manda a la guía de diseño sísmico. Hay proyectistas de puentes que trabajan en zonas de sismicidad importantes, donde sí, es como siguen casi que esto de memoria, ¿no? Incluso el estándar 2020, el estándar de AASHTO, hasta lo ven poco porque trabajan más con la guía de diseño sísmico, pero hay muchos otros que simplemente porque la región no determina una amenaza sísmica importante, donde realmente trabajan más con el estándar más que con la guía de diseño sísmico. Y la guía de diseño sísmico la usan es para retocar ciertos aspectos del diseño sismo resistente del puente. Y esto se los digo con base en función de la discusión que uno tiene también con otros proyectistas y en los proyectos en los que hemos participado, ¿no? Muchas veces termina transformándose en una mezcla de códigos para solucionar el puente. Pero si nos vamos al código, el código nos está diciendo, bueno, después que tú has planteado tu puente con el estándar, entonces si estás en una zona sísmica importante, mira, ve a la guía de diseño sísmico y aplica la verificación de control de desplazamiento. De hecho, aquí explicamos cómo hacer todo el procedimiento basado en fuerza y cómo hacer todo el procedimiento basado en desplazamiento desde cero. Entonces ya queda a discreción de ustedes si según su localidad siguen trabajando con fuerza, pues lo van a tener solucionado completo. Además que es un método que implica unas iteraciones, garantizar de igual forma la protección por capacidad. Hay todo un tratamiento de la cimentación, del tablero, etcétera. Pero también tienen la posibilidad de, no, mire, esto es una zona sísmica importante, yo debo partir del método basado en fuerza para tener unas dimensiones y luego tengo que revisar con el método basado en desplazamiento. O puede darse el caso de que empiezan casi que todo el dimensionado según la guía de diseño sísmico y listo. O sea que tienen todas las rutas a seguir para sus proyectos y acá tenemos todo bien detallado con ejemplos, con tutoriales, con verificaciones manuales. Incluso el proyecto final consiste en revisar un puente completamente a nivel sismo resistente para garantizar de que todo esto ha quedado completamente entendido. ¿Eh? La PCI dice, en el 2023, se ha evidenciado que el método basado en fuerza subestima posibles debilidades sísmicas en algunos casos y conduce a un diseño excesivo en otros casos. De hecho, el último comentario, conduce a un diseño excesivo en otros casos, se puede decir que es el más frecuente. No, no es algo que puedo decir con el paper en la mano, con la publicación en la mano, pero es muy común escuchar de los proyectistas, es que estoy trabajando en un proyecto muy grande, es un proyecto muy largo, estoy en una zona sísmica importante, tengo unas fallas complicadas allí, terremotos de subducción cercano, etcétera. Si me voy por método de diseño basado en fuerza, el proyecto se nos dispara 30% más. Eso es más común escucharlo que el otro caso, ¿ok? Que quede deficiente por el método basado en fuerza. Pero igual, esto es lo que está publicado en la PCI y obviamente ellos tienen información suficiente para respaldar eso. Pero el último comentario es muy común en la práctica. Ahora, el comentario personal, el mío es... Es interesante destacar que, aunque existe mucho interés en los métodos de diseño basados en desplazamiento, y todo el mundo habla de eso y hay como un murmullo sobre esto, en la práctica se sigue utilizando por mucho, pero por mucho, los métodos basados en fuerza. ¿Por qué? Porque
los comprendemos desde hace muchos años, los entendemos y el proyectista de puente es una persona que tiene una experiencia, un proyectista de puente, rara vez vamos a conseguir un proyectista de puente haciendo un puente de 2 kilómetros con 2 años de graduado, no es lo común, lo común es que esos proyectistas que han hecho este tipo de proyectos, bueno, vienen obviamente, empezamos de lo básico y se va complicando todo, pero son personas que ya tienen una experiencia y esa experiencia viene muy de la mano con los métodos de diseño basado en fuerza y utilizan las guías de diseño sísmico ASHTO para, como les digo, revisar, controlar, validar, chequear. Es lo que típicamente ocurre en la práctica, pero sigue siendo muy común el método de diseño basado en fuerza más que el del desplazamiento. Ahora bien, la buena noticia, si se apuntan a este programa, esta metodología de diseño basado en desplazamiento la van a ver completa con todo lo que exige el código. ¿Qué se establece acá? Seguimos trabajando con el enfoque de riesgo objetivo para un espectro de diseño. La ASHTO se adapta al modelo USGS 2018, el mismo enfoque. Trabajamos con la clasificación de sitios según el BS30 del perfil geológico. Trabajamos, se incorpora ya en la guía 2023 las clasificaciones de sitio adicionales, la que les decía, el BC, el CD, el DE, tal cual, se incorporan de igual forma para la transición suave entre las clases de sitio. Sigue estando la misma herramienta porque es el mismo periodo asociado a riesgo uniforme, la probabilidad de colapso incipiente del pilar de 1,5% en 75 años. Se sigue manejando exactamente lo mismo, por lo tanto es la misma aplicación web de un espectro multiperiodo de 22 valores, de 0 a 10 segundos, con un amortiguamiento del 5%. Eso sigue estando exactamente igual. Y hay un apéndice que da de forma muy detallada lo que es ese análisis mediante riesgo objetivo para que el que quiera profundizar más esto, el apéndice C está muy bien explicado, está muy bien detallado. Y bueno, ya pueden terminar de entender de dónde viene todo. Muy bien. Una de las cosas interesantes que establece esta guía de diseño es que nos da, uno de los puntos de partida, es que nos da un sistema resistente a sismo permisible. Esto es buenísimo porque, fíjense, les muestro algunos casos acá. El primer caso, fíjense, el primer caso, este es un sistema resistente a sismo que el código indica cómo. Bueno, no se utiliza la resistencia de los estribos como parte del sistema resistente a sismo. Las rótulas plásticas se ubican en zonas que yo puedo inspeccionar, abajo en la pila o arriba por debajo del tablero, ¿ok? Y puedo trabajar incluso con unos topes antisísmicos que pueden ser, pueden sufrir cierto tipo de daño, pero hay un mecanismo de disipación en la respuesta. O puedo hacer también diseño elástico de columnas, que es costosísimo. Eso sería para puentes muy pequeños, pero que también está permitido, ¿no? Entonces, fíjense que este caso, esta solución, estamos hablando de un tablero continuo con proceso de formación de rótulas acá, en el que los estribos no participan en la respuesta. Esta es una que se usa mucho en la práctica. De por sí lo utilizamos si tuviese que hacer un cajón vaciado en sitio postensado, que es una tipología que se usa mucho. Acá tenemos un ejemplo bien interesante. Hay una guía de la Federal Highway que es muy famosa, que es de diseño y construcción de cajones vaciados en sitio postensado. El proyecto que se utiliza como referencia en dicha guía, nosotros lo hemos resuelto aparte en Mida Civil y lo explicamos completo. Incluso está interesantísimo porque es toda la ruta de postensado, la trazamos tal cual como está en la guía Federal Highway, la reproducimos en Mida. Está explicado paso a paso para que ustedes hagan todo el cajón completo, un cajón multicelda completo que está en la guía. Y luego en la sesión yo les explico las implicaciones de cuando cambiamos con los diferentes valores para las pérdidas por relajación del acero, el tema de acortamiento elástico y bueno, y ciertos aspectos constructivos de este tipo de estructuras que es importante destacar. Ese caso entraría en esta configuración, ¿eh? Es como que protegemos el cajón está protegido, todo ocurre acá en la infraestructura y los estribos no participan. Este segundo caso, bueno, fíjense, tengo acá aisladores, ¿ven? En este caso, de igual forma, el estribo no participa en la resistencia sísmica, pero tengo sistemas de aislamiento que controlan todo lo que sería la respuesta en términos de desplazamiento. Fíjense que no hay referencia a la infraestructura porque los aisladores se están encargando de solucionar el problema. Es otro sistema sísmico permisible.
Por ejemplo, bueno, aquí hay uno ya a nivel de respuesta transversal, que igual no se requiere el estribo como parte de resistencia sísmica. Tengo lo que serían llaves de corte que se pueden dañar por el efecto sísmico, pero que son mecanismos de control por equivalente a un fusible, la rotura controlando disipación, control de daño mediante disipación. Ya lo que sería rótula en zona de inspección, o sea que se puede acoplar muy bien al modelo longitudinal que teníamos arriba. Fíjense este otro, aquí tengo, en este punto tengo sistemas de aislamiento con capacidad de disipación de energía significativa o disipadores de energía que se utilizan en los estribos para limitar lo que sería el control, para limitar lo que sería la generación total de desplazamiento. Entonces, aquí o tenemos unos super aisladores sísmicos que logran reproducir lo que aquí se hace con aisladores en cada apoyo o en diferentes apoyos, aquí se hace con aisladores prácticamente en los extremos o con disipadores de energía como tal. Y de igual forma, este sistema indica que se evidencia el control de formación de rótulas plásticas en la infraestructura. Este otro que está acá incluso es muy frecuente en puentes largos o en viaductos. Hay un proyecto que explicamos en el diplomado que tiene esta tipología, en donde, fíjense, tengo diferentes tramos simplemente apoyados, donde tengo lo que sería el ancho de soporte del tablero tiene que ser el adecuado para soportar los desplazamientos laterales. Y tengo puntos de inspección de rótulas en zona donde puedo acceder y puedo revisar cualquier mecanismo de formación de rótula o diseño elástico de columna. ¿Ok? En este caso es más común la concepción donde tengo control de formación de rótulas en la infraestructura como tal. Fíjense que esta guía de diseño es excelente, por eso es que el ingeniero de puentes, que de igual forma trabaja en método basado en fuerza, la utiliza como referencia, porque aquí ya hay muchas cosas que ya nos lleva el código de la mano para garantizar nuestro diseño. Hay otras cosas como lo que ocurre a nivel de cada elemento. Fíjense, las rótulas plásticas por debajo de la viga cabezal, rótulas plásticas por encima de cabezales o grupos de pilote, rótulas plásticas por encima de pilas como tal y así sucesivamente, ¿no? El caso de los soportes, lo que serían los topes que pueden ser diseñados como elemento fusible, en otros casos que respondan de manera elástica. Todo esto son cosas que están permitidos por dicha guía de diseño. Hay cosas que requieren aprobación. Destaco, como por ejemplo el caso del rocking. Ojo que ahora hay un apéndice que me dice cómo considerar el rocking en pilas de puente. Esto está nuevo, nuevo. Esto tenía mucha discusión durante muchos años. Hay un montón de autores que demuestran que si hubiésemos permitido una cierta condición de rocking en el famoso puente de Japón, en el terremoto de Kobe, ese puente se hubiese salvado. Eso se los muestro en el siguiente seminario que estaremos hablando de interacción sobre estructura y cimentación. Les muestro ese caso. Casos donde puede haber pilotes sometidos a levantamiento, también que se permita cierta condición de levantamiento, cierta condición de deslizamiento, elementos dúctiles para disipar energía en la superestructura. Bueno, todo esto parte de los componentes que se permiten siempre que hay una aprobación. Esto siempre es complicado porque dice aprobación del propietario. Entonces, claro, tendría que ser un ente por ejemplo, si esto es un puente del Estado. Entonces, ese departamento de ingeniería tendría que asignar a un responsable que dé aprobación a este tipo de comportamientos. Y bueno, si ocurriese, bien, pero por eso es que no es tan común ver estos mecanismos de respuesta en la práctica, porque requiere todo un tratamiento ingenieril en donde, claro, es como que el que da la aprobación se carga toda la responsabilidad encima, ¿no? Estamos hablando del mundo real. Entonces son cosas que ya vemos de menos frecuente, ¿no? Pero cuando estemos en el otro seminario que hablemos de interacción sobre estructura, les voy a mostrar un poco al evidenciar la flexibilidad de la cimentación, en qué se traduce esto en curvas de capacidad, por ejemplo. ¿Ok? Y hay otras cosas que no están permitidas. Por ejemplo, rótulas en la superestructura, no. Fíjense que esto choca mucho con los ingenieros estructurales de edificaciones, porque dicen, ya va, ¿cómo que la rótula no está permitida en la viga? No, en puentes no. En rótula, fíjense dónde estamos hablando los procesos de formación de rótula. En cambio, en edificio, siempre la estructural garantiza que la rótula se forme primero en la viga antes que en la columna para
estar alineado con todo un mecanismo de columna fuerte, viga débil, garantizar un desempeño que ya nos da el estándar de edificaciones. Aquí no funciona de esa manera. Protegemos la superestructura y protegemos la cimentación. Y todo ocurre a nivel de pilas o soportes como tal. ¿Eh? ¿Qué más tenemos en esta metodología? Bueno, tengo que identificar el valor de SD1. El SD1 en el estándar 2020 hacia atrás era simplemente S1 multiplicado por el factor FB, tal cual. Y listo, aquí el tratamiento de SD1 para llegar a la categoría de diseño sísmico es la misma, pero ahora el código da un procedimiento un poco más necio, pero obviamente es porque tiene más detalle para poder identificar ese valor de SD1. Lo que hacemos acá, yo se los he puesto acá de forma un poco más gráfica, más fácil de entender, es el máximo valor que se obtiene de 0,90, este múltiplo, periodo por SA, o este valor SA por el valor de periodo asociado a un segundo, ¿no? Entonces, cuando vamos a determinar esto, hay dos condiciones: que el periodo sea de 1 a 2 segundos para sitios con esta velocidad o de 1 a 5 segundos para sitios con esta velocidad. Entonces, dependiendo del caso en el que estemos cayendo, automáticamente vamos a determinar el máximo valor, sacamos el 90% y ese sería el valor de CD1. Y no puede ser menor que este múltiplo que tengo acá, ¿ok? Que es lo mismo que indica el párrafo allí. Un poco más complicado, pero simplemente el código lo que está es destacando la importancia de la respuesta del terreno y esto está bien explicado. Y bueno, cuando llegamos a esa sesión, el diplomado, les explico un poco más de por qué el código hace este tratamiento, esta diferenciación como tal. ¿Eh? Acá hay un homograma que explica el proceso de diseño de forma muy fácil, muy clara, de verdad muy a la vista, porque fíjense, categoría de diseño sísmico A, B, C y D. Ya sabemos de dónde viene cada una, según el valor de CD1. Bueno, si estoy en la A, requerimientos mínimos y listo. Si estoy en la B, análisis de demanda, capacidad implícita. ¿Qué es capacidad implícita? Tengo que revisar desplazamientos, efectos P delta y longitud de soporte. Ok. Si la relación demanda-capacidad me da menor que uno, entonces procedo a detallar y listo. Si no, tengo que volver a redimensionar. En la categoría diseño sísmico D, tengo que identificar el sistema permisible a sismos, ya lo hemos visto, hacer un análisis de demanda y revisar la capacidad implícita, que es esto que me refiero acá. Si da bien, voy a mi diseño por capacidad, tengo que garantizar el control de capacidad para identificar los elementos fusibles y lo que estoy protegiendo, detallo y completo. Si llego a la categoría diseño sísmico D, aquí hay un componente adicional y es que en el análisis de demanda yo tengo que evaluar la capacidad mediante un análisis de pushover. Según lo que me dé ese pushover, pueden requerirse algunos ajustes. Cuando ya completo mi demanda de desplazamiento contra mi capacidad, según la capacidad que me da el pushover para esta categoría de diseño, entonces reviso, ok, si este valor ya da bien, puedo hacer mi diseño por capacidad, detallar y completo el diseño. Ese es el flujo que se sigue para esta tipología de puente. Un punto que queda bastante claro es que se exige análisis no estáticos no lineal o análisis de pushover para puentes que clasifican como categoría de diseño sísmico D. Eso no quiere decir que no podamos hacer uno en categoría diseño sísmico C. Perfectamente válido, porque si el ingeniero de puentes ya considera que aún estando en esta categoría es conveniente hacerlo, es perfectamente válido hacerlo. El código lo que nos dice es, bueno, mira, tienes una estructura, tienes un componente de referencia, vamos a calcular una demanda de desplazamiento a lo largo principal de ese miembro, del miembro dúctil, que ya hemos identificado, hay unos componentes dúctiles y unos componentes protegidos. La demanda de desplazamiento se puede obtener contribuyendo lo que sería el desplazamiento del apoyo, teniendo la flexibilidad de la superestructura y de la cimentación. Puede incluso hacerse un análisis previo, solo la superestructura y luego incorporar la cimentación y luego ver qué pasa cuando están trabajando en simultáneo, ¿no? O cuando contribuyen en simultáneo a la respuesta en términos de flexibilidad. Luego, la capacidad del desplazamiento a lo largo del eje principal, que ya vamos a ver cómo se determina, y el procedimiento me dice, bueno, la demanda debe ser menor que la capacidad. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, que algo que yo modelo como está acá, con un apoyo perfectamente rígido, tiene una demanda de desplazamiento. Pero si yo evidencio la flexibilidad, esta demanda de desplazamiento aumenta. A medida que este valor se hace más grande, bueno, existe el riesgo de exceder la capacidad. Quiere decir que el código ya nos dice de forma muy clara, pendiente con la flexibilidad del sistema suelo-cimentación, y acá lo vemos claramente, el efecto de la flexibilidad de la cimentación en lo que sería la relación demanda-capacidad.
Ahora bien, ¿de dónde sale esa capacidad? Bueno, la buena noticia es que si estamos en la categoría de diseño sísmico B y C, viene de estas dos ecuaciones empíricas. Fíjense que en la A era un requerimientos mínimo ya, o sea que si estoy en B o en C, trabajo con esta expresión y listo. Y ya tengo automáticamente mi capacidad, no tengo por qué complicarme más que eso. Hago mi análisis de demanda, puedo considerar la flexibilidad de la cimentación. El código prácticamente nos manda las ecuaciones de interacción sobre estructuras clásicas que vemos en otras referencias. En el siguiente seminario les hablo un poco de eso. Y ya con eso, bueno, comparamos esa demanda contra estas capacidades y listo. Ahora bien, si caíamos en el último caso, en el caso de categoría de diseño D, es donde tenemos que hacer un análisis estático no lineal, que es lo que típicamente conocemos como pushover. Eso lo que nos va a permitir es llegar a la capacidad al desplazamiento de la estructura. Ahora bien, ¿qué es un pushover? Bueno, un método de análisis estático, es un procedimiento estático, no se confundan, en el que yo estoy incrementando el desplazamiento lateral, puedo hacerlo en términos de fuerza o desplazamiento, vamos a hablar en este caso de desplazamiento, en el que yo puedo, a medida que voy empujando, puedo incluso evidenciar todo el mecanismo de respuesta no lineal de mi estructura. Puedo incorporar la flexibilidad del sistema suelo-cimentación y ya vemos claramente que en el caso de puentes es algo prácticamente necesario. Incluso si yo estoy empujando y veo que un pilote puede salirse, entonces es interesante modelar la respuesta en términos de compresión y tracción, por ejemplo. Obviamente hay que tener información allí para aplicar las ecuaciones correspondientes. Y en cada incremento yo voy empujando el elemento, de manera que yo necesito partir de mi condición de reposo a lo que sería la condición asociada a un potencial mecanismo de colapso. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, fíjense, parto de un primer estado, tengo el segundo stage que está acá, el segundo estado en el que justo estoy antes de la sedencia, de la deformación de sedencia. Paso para acá y ya tengo un proceso de formación incipiente de rótulas plásticas, ya tengo ya una condición de deformación plástica y ya aparecerá como tal la rótula. Todavía tengo una capacidad que puedo utilizar hasta que llego al colapso. ¿Qué pasa? Que en este comportamiento se están redistribuyendo las solicitaciones, se están redistribuyendo las fuerzas. Estoy analizando el mecanismo de respuesta inelástico. Entonces, claro, mediante esto puedo reproducir de forma mucho más realista el comportamiento esperado si comparamos contra un método elástico. Un método elástico, yo tengo la respuesta elástica, todos los materiales responden de forma elástica y con el R juego. Juego para permitir daño aquí, no permito daño acá, etcétera. En cambio, acá no. Acá es, mira, vamos a darle todas sus propiedades inelásticas a esto, vamos a empujar, podemos hasta evidenciar la flexibilidad del sistema suelo-cimentación y vamos a ver qué pasa en términos de capacidad y comparamos contra la demanda. Eso es lo que nos pide el código para la categoría diseño D, pero que es perfectamente válido hacerlo en C o en B si lo requiriese el proyecto sin ningún problema. ¿Ok? Esta metodología en la guía de diseño sísmico, al igual que en fuerza, que les hablaba de la viga con sobreresistencia y todo esto, al igual que en ese caso, nos pide un diseño por capacidad. ¿Cómo hacemos un diseño por capacidad? Bueno, identificamos los elementos del puente que se forman inelásticamente. ¿Ok? En este caso, fíjense, estamos hablando de las pilas del puente. Estos elementos tienen que detallarse para soportar acciones cíclicas sin fractura o colapso y protegemos el resto de los componentes. En este caso hago referencia a la superestructura, estos serán mis elementos protegidos, pero en la siguiente sesión hablamos de los de aquí abajo que serían las cimentaciones. ¿Ok? Muy bien. Cuando estamos haciendo ese tipo de análisis, lo que está ocurriendo en el método basado en desplazamiento es que yo tengo unas deformaciones locales. Yo tengo toda una respuesta global del puente, tal como se observa acá en esta deformada de esta pila, pero es que esta deformada global proviene de unas deformaciones locales. De manera que yo estoy relacionando un desplazamiento global en función de unas deformaciones locales, para lo cual tengo como dato de referencia la altura de la pila del puente, por ejemplo, y tengo información que me permite identificar o calcular lo que sería la longitud esperada de formación de rótulas plásticas, este valor L sub P. Y tengo expresiones para determinar dicho valor. De igual forma, el código me va a dar unas pautas para yo poder controlar los valores de esas deformaciones unitarias locales, tengo unas ductilidades locales que tengo que controlar como tal. Y para ello, cuando yo evidencio estas zonas de formación de rótula,
obviamente yo estoy reproduciendo el mecanismo de respuesta de formación inelástica local para tener una respuesta global. ¿Cómo hago eso a nivel local? Bueno, tomamos la sección transversal, y comenzamos a aplicar un proceso de aplicación de momento y voy midiendo cómo responde el momento en términos de rotación. Entonces termino construyendo una curva momento-curvatura, ¿ok? En el que estoy, la sección como tal, la estoy modelando ante un efecto de aplicación de solicitaciones de fuerza. Estoy construyendo toda esa respuesta momento, rotación, teniendo en cuenta la distribución del acero de refuerzo longitudinal, el confinamiento que da el acero de refuerzo transversal, el mecanismo de respuesta del hormigón que está confinado, el hormigón que no está confinado, y a partir de diagramas como este puedo obtener toda la información que se requiere para primero determinar la zona de formación de rótulas, que las variables son conocidas directamente, pero ya a partir de ahí poder identificar lo que va ocurriendo en términos de ductilidad local. Para ello, con herramientas como Midacivil, por ejemplo, podemos dibujar nuestra sección transversal según los niveles de carga axial que tengamos y según el comportamiento según el tipo de material que tengamos, podemos, fíjense, llegar a las curvas de esfuerzo de formación para el hormigón confinado y no confinado, y a partir de allí, fíjense, construir las curvas momento-curvatura. Y en el proceso vamos a tener la curva cruda, ya lo que sería la curva idealizada, que es esta de color azul, para poder tomar de allí información de cálculo que se requiere para terminar de resolver el problema. ¿En qué consiste el problema? Bueno, en lo que hemos dicho, tengo una respuesta global que se genera a partir de unas deformaciones locales inelásticas, y eso me traduce una curva de capacidad, ¿ok? Que es esta curva que observamos acá. ¿Qué ocurre? Que después que yo he asignado todas las propiedades inelásticas y tengo mi mecanismo de respuesta inelástico del sistema, yo tengo una amenaza. Tengo una amenaza sísmica que en este caso la estoy indicando en el software con un espectro anclado a dos periodos por el procedimiento general, y ya yo sé que la intersección entre esa amenaza y la curva de capacidad me va a dar un punto de desempeño. Y a partir de allí voy a tomar decisiones de dónde cae ese punto de desempeño para ver cuál es la capacidad que dispone el puente y poder evaluar eso contra mi demanda de desplazamiento. Entonces veo una capacidad en términos de desplazamiento que comparo contra una demanda de desplazamiento, y esta intersección de amenaza contra curva de capacidad es la que me da la solución al problema. Fíjense que cuando yo tengo el modelo en mida civil, bueno, yo puedo visualizar los valores de resistencia asociados a un determinado nivel de excedencia en función de deformaciones. Recuérdense que tengo una zona protegida, tengo una infraestructura que responde de forma dúctil, tengo unas zonas de posible formación de rótulas plásticas que están caracterizadas con una longitud determinada, y yo tengo que garantizar de que esto realmente ocurra. Ya vi una curva de pushover contra una amenaza que me habla de una capacidad, pero ahora tengo que garantizar de que estos valores primero estén dentro de los rangos permisibles, pero que además se esté dando en efecto la condición de capacidad. Bueno, para poder validar en un pushover de que en efecto el resto de los elementos se comportan como protegidos por capacidad, tengo que validar ese mecanismo de formación en las columnas. O sea, yo tengo que saber de que esto se está formando en las columnas y no en las vigas o en las cimentaciones o cualquier otro componente protegido. Entonces, para ello, vemos la resistencia de excedencia en términos de deformación y reviso los requisitos de ductilidad de los miembros que exige la guía de diseño sísmico. Entonces, para ello, la guía me da unos valores que dependen del tipo de puente, y fíjense, este valor de ductilidad local depende de la relación de demanda-desplazamiento plástico contra el desplazamiento de excedencia en la curva idealizada que he explicado antes. Y fíjense que si nos venimos a la curva, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que para llegar a estos dos parámetros, a estos dos valores, yo necesito calcular unas variables auxiliares, como por ejemplo la curvatura de excedencia idealizada, la curvatura de la columna a la máxima demanda de desplazamiento. Con estos valores que se identifican acá, aplicamos estas expresiones, y esto nos va a permitir llegar tranquilamente a los valores de delta PD, delta YI, obtener estas utilidades locales, revisar estos valores contra las limitaciones del código y luego revisar mi curva de capacidad para poder entender si en efecto el resto de los elementos están protegidos, tengo la formación de rótulas donde tiene que estar y que garantice los requisitos de diseño del método basado en desplazamiento.
Luego que he terminado esto, ahora viene un proceso de controlar el diseño desde el punto de vista de detallado. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es que tengo que garantizar un mayor confinamiento en columnas en esa zona de formación de rótulas plásticas. El código me da unos requisitos para identificarla. Estamos hablando de esta zona que está acá. Y tomo como referencia estas tres condiciones que les indico por acá. Y aquí tengo un acero de refuerzo con una cuantía mínima y una separación específica que el código me da los lineamientos para establecerla. Decíamos que había una capacidad implícita que dependía de desplazamientos, demanda contra capacidad, efectos P delta y lo que sería la longitud adecuada de los soportes. Bueno, el efecto P delta, ¿qué ocurre? Que es algo que se estima diferente en el estándar y en la guía de diseño sísmico. Hago referencia en este caso a la de la parte sísmica, a la de la guía de diseño sísmico para que vean el proceso completo. Y fíjense que lo que establece el código es que esos efectos pueden ser ignorados si se satisfacen para las estructuras tipo 1, que es la que estamos analizando, esta condición. Tengo la carga permanente no factorizada multiplicada por el desplazamiento lateral relativo. Esto tiene que ver ya, obviamente, con los puntos de inflexión. Estamos hablando prácticamente del punto de control en el punto de referencia del puente, arriba en el tope. Debe ser menor que 0,25 la capacidad idealizada por momento plástico, que ya la tenemos también de las curvas que hemos desarrollado previamente. Si esto se garantiza, entonces puedo ignorar los efectos P delta. Si ya definitivamente no llego a esta condición, entonces tengo que revisar mi diseño, redimensionar y todo esto. ¿Ok? Esa tipología estructural es la que hemos estado analizando, en la que tengo un proceso de formación de rótulas en las columnas como tal. Y el otro aspecto que tengo que revisar, ya luego de controlar capacidades, efectos P delta, ductilidades locales, ductilidades globales, capacidad por desplazamiento contra demanda, es el soporte de los tableros para que no caigan, si esto se desplaza, para que ellos no caigan, que ha sido un mecanismo de falla que se ha visto en terremotos pasados y en donde la interacción sobre la estructura juega un papel importante. Entonces, en ese caso, el ancho de asiento se estima mediante esta expresión, una ecuación empírica que depende de la longitud del tablero del puente, de los tableros que estemos analizando de junta a junta de expansión, según las cantidades de juntas que existan. Obviamente esto depende si son puentes integrales, si son puentes vaciados continuos, si son puentes con tramos individuales, la altura media de las columnas, de las columnas que soportan los tableros, y si existiese algún ángulo de esviaje en el tablero como tal. Y para la categoría de diseño sísmico D, tiene esta ecuación que depende de la demanda de desplazamiento sísmico del miembro, porque ya sabemos que aquí los requisitos son más exigentes. Luego que hemos determinado este valor de n, entramos a esta tabla. Entonces, dependiendo de la categoría de diseño sísmico que ya hemos determinado a partir del S de 1, obtenemos un coeficiente y este coeficiente multiplica al valor que estamos obteniendo acá. Y esa sería la longitud de apoyo mínima. Obviamente, en muchos proyectos se suministra mucho más, pero la mínima que se requiere para el puente en cuestión. Ojo que muchas veces cuando revisamos esto en puentes existentes de 30, 40 años, muchas veces estas cosas no se cumplen y cuando evidenciamos interacción sobre la estructura y todo esto, se flexibiliza todo mucho y es crítico y esto implica reforzamientos, técnicas de retrofit, ampliar soportes, bueno, hacer un montón de cosas dependiendo del caso para controlar estos mecanismos de falla como tal. ¿Ok? Aquí está la ruta de lo que sería la guía de diseño sísmico. Obviamente no voy a ir al detalle, pero lo que está indicado acá es lo que hemos resumido acá en esta sesión el día de hoy. Y luego viene, bueno, ¿y cómo entran los puentes en lo que sería la evaluación de desempeño? Entonces, bueno, como siempre estamos acostumbrados a ver estas curvas de capacidad con edificios, donde típicamente está el edificio acá entero, luego se rompe hasta que termine de colapsar el edificio, lo vemos con una pila de puentes. Y es una adaptación de una investigación del profesor Mill del año 2004, que originalmente era edificaciones y se extrapoló a la parte de puente. Y aquí está la gráfica en términos de costo de reparación, índice de pérdidas humanas y estimado de pérdida del uso del puente en días, para que más o menos tengan una referencia que nos termina llevando a lo que típicamente usamos, el caso de un puente completamente operativo, otra condición de desempeño que sea operativo, otra condición que sea protección de vida y otro que sea ya la condición de colapso como tal. ¿Ok? Estos son los estados conceptuales.
¿Qué ocurre? Que esta información durante muchos años la gente estaba dando como mucha vuelta, incluso yo tengo muchos años enseñando esto y siempre me pasaba que me preguntaban el acople de lo de edificio para puente. Realmente había guías de diseño, papers y documentos técnicos de referencia, pero no existía todavía un código que oficialmente organizase esto. Hasta en el 2003 que la AASHTO saca los lineamientos para el diseño sísmico basado en desempeño para puentes de autopistas, ¿no? Entonces, en este caso, el único comentario que tengo que hacer, se lo mencionaba al inicio de la presentación, es que esta guía aparentemente iba como que en paralelo con lo que se estaba haciendo en la otra guía de diseño sísmico. Y, por ejemplo, aquí no hay referencia al espectro multiperíodo ni a esas consideraciones de amenaza sísmica que están en la guía de diseño sísmico. Entonces, lo que yo recomiendo hacer es completan el diseño basado en desempeño, vienen a esta tabla y en esta tabla, según el tipo de puente que tengan y según el nivel de desempeño que tengan que garantizar, va a haber una exigencia de un determinado tipo de amenaza que van a poder construir fácilmente, incluso con la misma aplicación ASHTO, van a poder adaptar a la amenaza sísmica asociada a completamente operativo o resguardo de vidas, etcétera. Entonces, con esa amenaza y con una validación de detalles constructivos que exige este documento, pueden terminar de hacer la revisión de diseño por desempeño. Pero por lo menos ya hay un documento que nos da pautas un poco más claras que antes, que no teníamos absolutamente nada para hablar de desempeño. Era todo control de desplazamiento y listo. Ahora podemos completar desplazamiento, venirnos acá y hablar un poco más sobre la respuesta en términos de desempeño. ¿Ok? Bueno, señores, eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Una vez más los tengo castigados, ya 1 hora y media por acá. Como les decía al inicio, a los que entraron tarde, lo que hemos visto el día de hoy es un abreboca del contenido de diseño sísmico que forma parte de este programa de formación en diseño y construcción de puentes de hormigón armado y preesforzado que inicia el 14 de abril. Esta sesión el día de hoy es un abreboca de lo que sería el módulo, vamos a abrirlo por acá, el módulo 4, diseño sismo resistente de puentes de hormigón armado. Si se fijan, los diferentes temas, acción sísmica, método de selección de registro, respuesta sísmica de sitio, comportamiento dinámico, ductilidad y sobre resistencia, requisitos especiales, desarrollo de puentes, análisis estático no lineal. Aquí está toda la comparativa de los métodos de fuerza contra los métodos de desplazamiento. Bueno, todo esto es lo que se aborda en este módulo como tal, ¿ok? Como les decía al inicio también, si tienen dudas, si están por decidirse, recuérdense que tenemos en nuestro calendario, vamos a abrirlo por acá, tenemos un siguiente seminario el 7 de abril. Ojo, también aquellos estructurales interesados, también hay uno en diseño sismo resistente de edificaciones industriales para el día anterior, para el 6 de abril. Pero en el área de puentes, el 7 de abril tenemos uno en cimentaciones, interacción sobre la estructura y aislamiento sísmico. Apúntense que vamos a hablar entonces de los tópicos que no pude profundizar en la parte de cimentación e interacción sobre la estructura, lo vamos a ver. Y luego la ingeniero María Rodríguez nos va a presentar un poco lo que es un abreboca también de la filosofía de diseño de puentes con sistemas de aislamiento sísmico, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, como les decía entonces, estamos a punto de iniciar. Vamos a estar trabajando durante este programa con normativa americana. Sin embargo, en el módulo 1 hay mención a otras normativas, hay referencias al Eurocódigo, incluso a los estándares británicos también para que lo tengan como comparativa. Hay un profesor invitado que va a sumar un poco de información bien interesante para el caso europeo y el caso del Reino Unido. Alguien que se incorpora recientemente también al programa. Vamos a estar trabajando con Mida Civil, van a tener licencia educativa completa a lo largo de todo el contenido. Con esto van a ser todos los ejemplos. Hemos hecho seminarios donde hablamos de concreto pretensado, concreto posttensado, métodos de infraestructura. Todo eso lo van a poder hacer con Mida Civil. Vamos a analizar puentes de concreto con vigas pretensadas, con vigas posttensadas únicamente, puentes de cajón de hormigón multicelda con posttensado, validados contra la Federal Highway, que se lo mencionaba en la sesión de hoy. El caso sísmico lo vamos a ver, método de diseño basado en fuerza contra método de diseño basado en desplazamiento, qué se hace en cada metodología, el ejemplo detallado de cada caso con sus respectivos tutoriales para que los puedan resolver todos con la herramienta, las verificaciones manuales,
Cuando lleguemos a la infraestructura, las cimentaciones, vamos a trabajar con Geo 5. Geo 5 nos permite hacer diseño de zapatas, de pilotes, el estribo, ya esas se las muestro en el siguiente seminario, y herramientas para todo lo que es la descarga de registros, la parte sísmica, herramientas para análisis en elementos finitos como el Civil FEM, que también se requiere para ciertos componentes del puente y ciertas tipologías específicas. Y bueno, al comienzo hablaba un poco el alcance del programa. Comentarles que si desean más detalles, ya nuestra tutora Ana Berrío les ha dejado el enlace a la web. También tienen el correo info para aclarar cualquier inquietud a nivel de logística, de costos, de sesiones, formas de pago, etcétera. Pueden escribirnos a info y una persona del equipo se encargará de atenderles. Si nos vamos al contenido académico, no lo vamos a ver al detalle, no los voy a seguir cansando, pero van a ver el detalle de cada módulo, ¿eh? Generalidades en el diseño de puentes y van a ver cada uno de los títulos. Siempre destaco que en este módulo este tema siempre es muy interesante. Criterios necesarios para afrontar un proyecto de puente. Esto yo siempre explico en esta clase lo que se hace el día 1, cuando vamos a la primera reunión de puentes, qué es lo que vamos a preguntar, qué es lo que vamos a pedir, qué es lo que vamos a solicitar, que todo eso hay que hacerlo en esa primera reunión. Y es una sesión bien, bien interesante y trae muchísima discusión y mucha revisión de criterios, ¿no? Diseño de puentes de hormigón armado, diseño de puentes de hormigón preesforzado, como les decía, pretensado y posttensado, vigas de hormigón tipo IOT, diseño de cajones posttensado, generalidades en diseño de puentes segmentales. La parte de puentes segmentales no tiene el mismo detalle que las otras tipologías de puentes, a pesar de que los segmentales hay cierto tratamiento dentro del estándar, realmente hay otros estándares específicos para puentes segmentales y aquí la profesora de Balanzot explica cómo funcionan estos puentes, da unas generalidades en el diseño y da un tratamiento global. Realmente no es el objetivo principal los puentes segmentales, ¿ok? Para aquellos que ya tengan dominado todos los otros procedimientos y estén solo por puentes segmentales, no, aquí los puentes segmentales están más de tipo introductorio, ¿ok? Todo con casos con resolución manual, resueltos con MIDA, siempre la comparativa de las verificaciones manuales contra el software, también las discusiones de estas cosas en las sesiones. El diseño sísmico es lo que hemos visto el día de hoy, creo que ha quedado lo suficientemente claro. Luego la parte de cimentaciones y estribo, que la veremos en el próximo seminario. Interacción sobre estructura, que también lo veremos en el próximo seminario. Sistemas de aislamiento, que también vamos a ver una introducción en el siguiente seminario. Construcción y mantenimiento de puentes y el desarrollo de un proyecto final en el que ustedes van a predimensionar una estructura de puente, va a incorporar todos los criterios de diseño sismo resistente que establece el código ASHTO, van a emitir recomendaciones de diseño constructivo, van a presentar la propuesta. Y bueno, de verdad que va a estar bien interesante porque se les da unas pautas y ustedes van a tener que resolver un problema completo a nivel sísmico para poner en práctica todas estas cosas, ¿eh? Si desean más detalle, pueden hacer clic al folleto académico y ahí van a poder descargar todo esto con mucho más detalle, mucho más información para que lo puedan ver con calma. Y bueno, que sepan entonces que de verdad este es un equipo de profesores que, como decía al comienzo, a mí siempre me complace muchísimo trabajar con ellos porque son diferentes especialistas en diferentes áreas con mucha experiencia, además un excelente calor humano, además son todos excelentes personas y bueno, de verdad que da mucho gusto cuando estos programas inician y viene toda esta interacción con estos profesionales. De verdad que siempre bien, bien agradable. Los que estén interesados, iniciamos el 14 de abril, 4 meses de duración. Pueden escribir al correo info para mayor información. Y si todavía tienen dudas, recuérdense apuntarse al siguiente seminario el 7 de abril, donde vamos a hablar de cimentaciones, interacción sobre la estructura y aislamiento sísmico. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, nos da tiempo de responder alguna consulta. Consultaban por acá, ¿se verán puentes atirantados? No, les comentaba al inicio de la sesión que no, que estos son puentes convencionales, ¿ok? El caso de puentes atirantados, estradosados, tipo arcos, son puentes que no están contemplados en el estándar AASHTO 2024. Por lo tanto, la metodología que exige el análisis de estas tipologías de puentes son metodologías particulares del puente que estamos diseñando. Y por eso siempre aclaro que este es un curso para aprender a diseñar y construir puentes convencionales. Siempre aclaro que si estos tópicos que hemos visto el día de hoy ya están comprendidos, dominados y ya los tienen bajo control, no es el programa más recomendado para ustedes. ¿Ok? Siempre hago la aclaratoria con relación a ese tópico. ¿Ok?
Muy bien, vamos a ver. Consultan por acá. María Rodríguez, para un puente ubicado en zona de alta sismicidad, si entiendo bien el requerimiento de la norma, es que es un diseño basado en fuerza y chequeado por diseño basado en desplazamiento. La norma permite más metodología basada en fuerza y basada en desplazamiento. Fíjense que el código lo explica de esa manera. El código dice, tú vas a tener tu proyecto basado en fuerza, pero es la misma ASHTO. Y la misma ASHTO no va a anular un código con otro. Además, tengo que decirlo, aquí hay temas de dinero, no vamos a aniquilar un estándar por otro. Entonces el código realmente dice, mira, el estándar, que como tal es el que establece las pautas para el diseño basado en fuerza, pero nos dice, bueno, pero si estás en una zona de alta sismicidad, deberías controlar los desplazamientos y te deberías ir a la guía de diseño sísmico. Sí, es muy común que puentes en zona de sismicidad media baja, el proyectista nunca se involucre con los métodos de diseño basado en desplazamiento, hace todo basado en fuerza. Y si son estructuras de puente relativamente pequeños, tampoco hay mayor problema. Entonces, realmente es algo muy frecuente. Pero regiones de sismicidad importante, terremotos de subducción y todo esto, hay dos vías. O se parte de fuerza y luego te mueves a desplazamiento, o incluso, en muchos casos, el proyectista ya bien entrenado va directo con método de diseño basado en desplazamiento y listo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, muy bien. Consulta por acá, Josef. Luego en un escenario ocurrió un sismo fuerte y que efectivamente se generen rótulas plásticas en las pilas, el puente queda fuera de servicio, que se puede reforzar. Bueno, eso depende de los niveles de desempeño que se deseen garantizar, viéndolo desde el punto de vista de antes de que ocurra, ¿no? Antes de que ocurra el diseño como tal. Si de alguna forma ocurrió el daño, lo que se pide primero es inspeccionar el daño. Entonces, dependiendo de lo que se observe, si definitivamente hay una falla que se traduce en un mecanismo de respuesta no lineal, incluso con método observacional, ya vemos si definitivamente se trata solo de que botó un poco de recubrimiento o si hubo realmente un daño a nivel de formación de rótula, puede implicarse el cierre del puente. Hay casos donde el daño es más superficial y lo que se hace es que el puente se restringe para paso de vehículos frecuentes y se deja solo el paso de vehículos de emergencia. ¿Ok? Porque tengamos en cuenta que esto está ligado a una emergencia que ocurrió por un terremoto en particular. Entonces, siempre el comentario es que hay que ir a inspeccionar y dependiendo del nivel de daño observado, puede que se permita el paso de ciertos vehículos o puede que, si el puente se mantiene totalmente operativo, siguiendo los aspectos del diseño por desempeño que he explicado al final, el puente simplemente se inspeccionó, se validó, se firmó de que está ok y se permita su reapertura nuevamente. ¿Ok? Muy bien, muy bien, vamos a ver. Comenta por acá Luis, un saludo Luis, vamos a ver qué nos dice por acá Luis. Justamente el reto para aplicar directamente el diseño al desempeño radica en que no conoces las secciones y armadura definitiva de un puente que está que está bajo diseño. Y si no tienes experiencia, las iteraciones necesarias para convenir la solución de diseño final son bastantes, si no muchísimas, es correcto. Es muy frecuente que el diseño de desempeño sugiere más como un proceso de verificación, así mismo es. Fíjense que lo dejaba al final como una verificación después que hemos hecho diseño por desplazamiento. Es lo que típicamente hacemos en la práctica. Es decir, diseñas en fuerza, verificas en desempeño. Por lo anterior, el método basado en desplazamiento toma interés para ahorrar el tiempo del proceso de diseño. Si es muy rápido, fíjense que demanda desplazamiento contra capacidad de desplazamiento. Sobre todo si están en categoría diseño B y C, es perfecto. Cuando caen en la D y ya hay que caer en pushover, se vuelve un poco tedioso, pero incluso en muchos casos estamos en D y chequeamos como si fuese C para tener un punto de partida, independientemente de que luego tengamos que hacer el cálculo del pushover como categoría de diseño D. Realmente muchas veces decimos, bueno, mira, sí, me pide D, pero voy a trabajar con C a ver cómo me va dando. Y esto se hace muy rápido, como comenta Luis por acá. Todo se fundamenta en un concepto muy importante que es la capacidad protegida, tal cual considero esencial tenerlo muy presente. Como referencia en Canadá, el diseño sísmico de desempeño fue introducido entre las ediciones 2000 y 2006. Está prescrito de la versión 2014. Excelente, excelente acotación, Luis. Y en mejoras con las versiones 2019 y 2025. Muy bueno, no tenía ese dato. Fíjense que esta guía de diseño sísmico, fíjense que es la primera, ¿no? La de desempeño, no la sísmica, sino la de desempeño que les mostraba al final. Fíjense que la ASHTO emite la primera versión, primera edición, en octubre de 2023. Eso es prácticamente 2024, porque me vine a enterar como que fue en diciembre, la compré en enero, o sea que realmente es a partir del 2025 que empezamos a verla, pero
como ya habíamos revisado la guía de diseño sísmico del 2023, ya habíamos visto lo que había pasado allí, entonces nos dimos cuenta que esto como que fueron dos equipos de trabajo diferentes y aquí hay algo que van a tener que sacar una segunda edición para organizarlo un poco mejor y estoy seguro que en la segunda edición ya quedará mejor, porque hay como todavía un trabajo allí, como dirían en inglés, ¿no? Un work in progress ahí con ese documento. ¿Ok? Muy bien, consulta por acá Xavier, que está interesado en horarios, precios, etcétera. Toca entregar tareas o exámenes. El proyecto final es un programa, es un diplomado de 4 meses y tienes que entregar un proyecto final, ¿ok? De todas formas, Xavier, puedes o escribirnos al correo info o de igual forma una persona se pondrá en contacto según tu solicitud aquí en el chat. Pero si deseas ir un poco más rápido, puedes enviar directamente esta misma consulta al correo info y allí una persona se encargará de atender tu inquietud, ¿ok? Muy bien, consulta por acá Bernardo, únicamente será mediante el software Mida Civil. Para el diseño del puente, sí, vamos a trabajar solo con Mida Civil porque es la licencia académica que se entrega y van a tener la licencia completa para modelar puentes, cualquier tipología, los cajones, los pretensados, los potensados, con la parte sísmica, con el método de fuerza, el método de desplazamiento, todo lo puedes hacer con Mida Civil y tienes la licencia completa a lo largo de todo el programa, ¿ok? Esa es la razón. Está bastante bien este software Mida Civil. Nosotros tenemos ya más de 10 años utilizándolo y de verdad además tenemos el respaldo de la casa Midas, que ante cualquier consulta que no podamos atender nosotros, ellos siempre están allí también muy dispuestos a colaborar con nosotros, ¿ok? Muy bien, consulta por acá. Jimson tiene, ya, tiene algún curso sobre ello más con el puente atirantado, con el puente espectacular, y entonces, claro, eso lo desarrolla un grupo minúsculo de profesionales a nivel mundial en las regiones y ya eso depende de otro tipo de formación, otro tipo de aprendizaje muy diferente al que se aborda en puentes convencionales. Realmente, como les decía, hay una referencia a los puentes de hormigón, según el Chen, que es un texto muy conocido en puentes, representan más del 80% de los puentes que se construyen a nivel mundial. Y los puentes convencionales superan a ese valor, estamos en el orden de un 90% aproximadamente. Realmente es una fracción muy, muy pequeña que hay de puentes con casos, estas tipologías ya más específicas. ¿Ok? Por eso es que no, realmente no se ofrece esto acá. ¿Ok? Después, de repente, lo que se puede hacer es alguna especie de meeting o de reunión para hablar de criterios y este tipo de cosas, pero realmente ya si dominas todo esto, ya pasar a esta tipología de puentes es como que cada puente se devuelve en una tesis. Eso es lo que ocurre. Si tú todo esto lo tienes claro, ya lo entiendes todo, ya lo manejas, ya lo dominas y es tu pan de cada día y es algo que sabes hacer a la perfección, ya un puente colgante, extradosado de arco es una tesis para ti. Entonces, ya tú te pones a trabajar sobre tu puente y listo. Y ya, y hay una cantidad de documentos, información de referencia para entrar, pero vas a necesitar información, vas a necesitar ensayos y vas a necesitar una cantidad de información adicional que no entra dentro del caso convencional. ¿Ok? Comenta por acá Xavier, con respecto al software, es con licencia lo de Midas, por ejemplo. Sí, Xavier, no sé si entraste hace poco, pero sí, la licencia Midas sí es licencia educativa. Tienes toda la licencia completa para hacer todos los casos dentro del programa, ¿ok? Desde que entras hasta el final, tienes el software totalmente disponible para hacer todos los ejemplos, los casos, los tutoriales, entregar el proyecto, todo. Todo es con licencia académica como tal. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Consulta por acá, Willy. Los tableros con tablero hiperestático pueden hacerse con criterio de esfuerzo por desplazamiento. Por ambos, no hay ningún problema, porque es el caso, se los mostré en la guía de diseño, el caso continuo que va de extremo a extremo. Sin ningún problema lo puedes hacer por cualquiera de los dos criterios. ¿Ok? Muy bien. Comenta por acá Jeffrey, un diplomado que inicia desde cero para ingeniero con cierta experiencia. Iniciamos desde cero. Fíjate, desde la generalidad en el diseño de puentes, iniciamos desde nociones básicas, qué es la ingeniería de puentes, tipologías, componentes, ubicación e implantación, criterios y métodos de análisis, líneas de influencia, normativa aplicable, estados límites. Fíjate que vamos desde cero, incluso.
Empezamos desde puentes de hormigón armado, no de hormigón preesforzado, sino hormigón armado. O sea, puentes tipo losa, donde el máximo momento te permite estimar un acero de refuerzo por flexión abajo, verificaciones por corte, y poco a poco te va llevando de la mano. De hecho, los tutoriales de los software parten de modelos de puente simplemente apoyado, un tablero solo para luego pasar a un tablero de varios apoyos sobre unas pilas centrales y va poco a poco, ¿ok? Te va llevando poco a poco. ¿Ok? Lo que sí es importante, obviamente, que sean del área ingenieril, para que obviamente hay conceptos que sí, de la mecánica estructural y de los comportamientos de materiales que ya deberías entender. Y si son estudiantes, se recomienda que sea típicamente el último semestre de la carrera, ¿ok? Eso sí es importante, pero sí es importante que tengan una carrera afín a lo que se hace en el proceso de diseño. Nuestros egresados son ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales que están en el área estructural. Es perfectamente válido. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver, consulta por acá, María. Si el ingeniero solo usa el diseño basado en desplazamiento, no puede haber en el caso donde se tenga un subdiseño por debajo del que necesita para diseño por fuerza. Es que no hay nada que reemplace uno respecto al otro. Fíjense que el código ASTO explica en el artículo 310 que les mostraba, les decía que cuando se aplica el diseño basado en desplazamiento, hay casos donde cuando se aplica sobre el diseño basado en fuerza, hay casos donde quedamos por debajo y en quedamos por encima. Incluso lo dice la PCI también. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú estás trabajando con diseño basado en desplazamiento, tú estás garantizando que tus capacidades del desplazamiento se cumplan y listo. Y ya con eso tú garantizaste la estabilidad. Lo que ocurre es que los ingenieros tenemos una cosa aquí metida con las fuerzas y el mundo ha querido moverse al área de desplazamientos en estructuras, en cimentaciones, en todo, pero nosotros estamos empeñados en fuerza. Entonces yo cuando me toca hablar de cimentaciones y decirles que lo más importante son los asentamientos, la gente se molesta conmigo y me dice, pero ¿por qué? Si la capacidad admisible y Terzaghi y se molestan conmigo, y yo le digo, para que una cimentación falle tiene que deformarse más o menos el 10% de su lado menor. Una zapata de uno por uno tiene que bajar 10 centímetros, una zapata de un metro tiene que bajar 10 centímetros para alcanzar la falla. Lo más importante son los desplazamientos, que no ocurrió antes de 10 centímetros en términos de respuesta estructural. Imagínate, ya la estructura estaría en el piso. Entonces, acá con el enfoque basado en desplazamiento es muy interesante porque es el enfoque que me dice, mira, esta es tu capacidad según tu categoría de diseño sísmico, dame la demanda, obviamente todo bien modelado y todo bien asignado, y si estás dentro del rango, tu puente ya funciona. Como bien comentaba Luis, es una metodología muy rápida. Lo que ocurre es que siempre partiremos de la metodología basada en fuerza como una técnica de dimensionado para yo tener las dimensiones del puente como tal. Es el procedimiento natural de diseño, partir de unas dimensiones según solicitaciones, según fuerza, y luego verificar contra desplazamiento. Eso es lo que típicamente seguiremos haciendo el resto de nuestras vidas, pero es muy interesante porque ustedes van a conseguir muchos papers y mucha investigación que se han hecho de puentes existentes de hace 30, 40 años que no cumplen con los métodos de diseño basado en fuerza, no cumplen porque era imposible porque las dimensiones, las normas, las cargas en ese momento, no había manera, no hay manera de que cumplan con los requerimientos actuales en fuerza. Y resulta que cumple con los requisitos de desplazamiento. Entonces se hacen unos ajustes mínimos de retrofit, pero el puente funciona bien porque su respuesta en términos de desplazamiento está controlado y siempre que no existan mecanismos de falla localizados en elementos particulares, siempre que no ocurra eso, sí, y se garantiza de que eso está bien, es un diseño válido y es lo que ocurre muchas veces en la evaluación de puentes existentes, ¿ok? El control de desplazamiento. Pero ojo, tengan en cuenta que realmente la filosofía clásica, natural y estándar es diseño basado en fuerza y luego diseño basado en desplazamiento para control de dimensionado y luego esta guía de diseño por desempeño que les mostraba para asociar dicho diseño a un determinado nivel de desempeño como tal. ¿Ok? Eso es lo que típicamente ocurre. ¿Está bien? Jeffrey por acá nos está consultando también que está interesado en el programa. Muy bien, Jeffrey, ya
alguna persona del equipo se pondrá en contacto contigo. Recuerden también aquellos que estén interesados, también está el correo info, pueden escribir allí también para que les llegue la información de inmediato. Consulta por acá Alejandra, ¿en qué horario se presenta? Las clases están grabadas. Importante la consulta de Alejandra. Fíjense, esto no es un programa de sesiones en vivo, sería imposible. ¿Por qué? Porque yo les he explicado hoy que ustedes van a hacer diseño de puentes tipo losa, diseño de puentes cajón, diseño de sísmico con el método basado en fuerza, basado en desplazamiento, van a detallar, van a hacer análisis de cimentaciones. Todo eso está en un aula virtual. Nos vamos a ver todas las semanas en las sesiones en vivo para tener una sesión como esta que hicimos hoy. Esta es prácticamente una sesión muy parecida a la que está dentro del programa, pero se supone que ustedes a lo largo de la semana en el aula virtual han desarrollado los tutoriales, han hecho los ejemplos, han validado resultados, han chequeado los números, tienen dudas, están interactuando en el foro con nosotros y la sesión en vivo. Entonces hacemos algo muy parecido a esto. Revisamos el aspecto normativo, traemos un ejemplo que se haya discutido en el aula virtual o un proyecto real. Ese caso lo revisamos, nos vamos al software, hacemos todo el acople, pero ustedes tienen que ir siguiendo el contenido. Esto es muy importante porque implica organización de su tiempo para involucrarse en un programa de formación de 4 meses, donde durante esos 4 meses tienen que estudiar todas las semanas para seguir el contenido y obviamente apartar el tiempo para la sesión en vivo y en la sesión en vivo hacer toda esta revisión de información, discusión, comparativas y todo lo que hacemos. Son sesiones siempre muy, muy dinámicas y donde ponemos en práctica todo, ¿no? Pero que tengan en cuenta que la aula virtual es muy importante seguirla durante el lapso de los 4 meses, ¿ok? Para que lo tengamos muy presente, ¿ok? Y por último, me consultan sobre la grabación del webinar. Sí, no se preocupen que en los próximos días tendrán el feedback del sistema para acceder a la grabación. Y bueno, señores, no me queda más que despedirme, agradecerles a todos por el feedback, la retroalimentación. Espero que la sesión haya sido de provecho, espero que haya sido de agrado para todos. Un gusto haberlos tenido por acá. De igual forma, recuérdense, pendiente de nuestro calendario, nuestra próxima sesión, próximo webinar en esta área es el 7 de abril, cimentaciones, interacción sobre estructura y aislamiento sísmico de puentes. Ahí seguiremos conversando. Ya en el chat tienen el enlace a la web, pueden escribirnos al correo info y bueno, ya también algunas personas que han escrito por acá solicitando información ya una persona del equipo se pondrá en contacto con ustedes. Que estén todos muy bien, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Hasta luego.